¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos a repasar todo el fin de semana, la jornada en Primera Federación, la jornada en Segunda Federación. Hablaremos también de baloncesto. Hay que darle la enhorabuena a Lucas Murcia, que ahora ya sí tiene de manera matemática su billete o su clasificación para jugar la Copa del Rey. Han sido 3 de los últimos 5 en las que ha estado presente el conjunto universitario y el próximo mes de febrero estará en Valencia. También hablaremos de fútbol sala, última jornada antes del parón por la disputa del europeo, con empate del Pozo, que le mantiene líder, y derrota de Jimby Cartagena, que provoca que baje hasta la quinta posición que ya saben que durante las últimas 2 temporadas le ha dado el título de liga. Hablaremos del Murcia, del Cartagena. No atraviesa ni mucho menos un buen momento el conjunto de Javi Rey, que perdía y con goleada en Segunda Federación. El Águilas vuelve a ser el líder gracias a la victoria y con 2 tantos de Cris Martínez, tropiezo de Lucán, derrota del Lorca, derrota del Yeclano y empate de la Minera. Dani Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, feliz año. Igualmente, eras el que me faltaba. ¿La Navidad de bien? Sí, muy bien, muy bien. Germán Abril, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Don José Otón, muy buenas, José. Buenas noches. Y don Fermín Noaín, Hola. muy buenas noches. A ti te felicité la semana pasada. Si quieres lo hacemos ahora. Así que también, feliz año. La Navidad bien. ¿Hasta cuándo, Bien, se puede, perfecto. ¿Hasta cuándo se puede? Yo creo que estamos al límite ya, ¿no? Sí. Primera vez. Hasta yo creo la semana que viene hasta ya, San Antón, hasta hasta San Antón. Pascuas. Porque San Antón fue la semana No, pasada. es el viernes. ¿No fue el viernes pasado cuando Es se este. repartieron los panecillos? Entonces yo tengo ahí un lapsus. ¿Qué os ha llamado más la atención del fin de semana, Dani? Pues evidentemente en clave cartagenarista, Mazazo. el mazazo del Cartagena, pero evidentemente han pasado muchas cosas fuera de los terrenos de juego y yo creo que eso ha hecho que poco a poco hayamos descentrado el tiro de lo que estaba pasando en el terreno de juego, y es algo que, aunque Javi Rey en la rueda de prensa hablaba de algo puntual o que había pasado solamente en los 2 últimos partidos, creo que nos podemos alejar un poquito la vista, poner vista de pájaro y ver que el Cartagena en la jornada 9, después de empatar en Marbella, era segundo, tenía 16 puntos, 10 jornadas más tarde, solo ha sumado 11 puntos más. Y entonces cabe preguntarse cuál era el verdadero Cartagena, ¿no? El Cartagena de las 9 primeras jornadas, que parecía un equipo muy sólido, que apenas encajaba y que es verdad que tenía problemas de cara a portería rival, pero lo solucionaba merced a hacer un gran trabajo defensivo, o este Cartagena de las últimas 10 jornadas, que realmente está dando unas sensaciones radicalmente diferentes y que es un equipo frágil al que le hacen goles prácticamente con nada y que la verdad concede muchísimas ocasiones de gol. La verdad es que no le ha traído buena suerte ese cambio de propiedad. Desde la llegada de Arribas, el Cartagena ha sumado bastante poquito. Germán, Fermín, Otón, no sé qué sabor de boca os deja el empate ayer del Real Murcia en casa con el Hércules. Malo, porque estuvo ganando 75 minutos y cuando a cualquier equipo, cuando va ganando prácticamente todo el partido, que le empaten al final, pues te deja una mala sensación. Si es al contrario, igual nunca hubiera dado por bueno un empate en casa, pero bueno, tampoco hubiera sido un drama, pero al perder a última hora, pues un desenlace decepcionante. Sin embargo, Colunga lo daba por bueno, decía que lo más justo es un empate. Una cosa es darlo por bueno y otra cosa es darlo por justo, ¿eh? No, claro. Él reconocía que su equipo no había hecho méritos suficientes como para merecer la victoria, ¿no? Que el empate en el día de ayer era justo porque el Hércules también había apretado y seguramente es el gran debe, ¿no? Dentro de que Colunga está haciendo muy bien las cosas, de que los resultados son muy buenos y que el Real Murcia ha salido de una situación muy complicada y se ha metido arriba, seguramente esa gestión de las ventajas en muchos de los partidos es donde más tiene que mejorar el Real Murcia, ¿no? Porque lo vimos también en el partido contra el Cartagena, lo hemos visto en otros partidos que el Real Murcia le ha costado un poco mantener el resultado, o sobre todo estar un poco más tranquilo con un resultado favorable, y ayer jugó con fuego y se acabó quemando con ese gol de Samu Vázquez. Espérate, antes de que me digas lo que te pareció el Murcia, no sé si te sentiste raro el otro día en el Enrique Roca. ¿Por qué? Después Porque de no tiene el ordenador escribiendo. Después de tantísimos años cubriendo el Murcia y haciendo... Disfruté del partido de otra manera, como no disfrutaba hace muchísimo tiempo, porque al final, aunque lo analizas, apuntas cosas y tal, no tienes que estar pendiente de escribir 1000 y pico palabras, ni maquetar, ni pegar fotos, y no tienes que estar haciendo otras cosas que cuando eres redactor de un periódico como La Verdad tienes que hacer. Bueno, ahora sí, del Murcia. El Murcia me dejó mal sabor de boca, porque creo que fue conformista. Marcar tan pronto, adelantarse en el marcador, creo que tenía que haber hecho algo más para intentar marcar algún gol más. Y la prueba clara es que después del empate
fue arriba y tuvo 2 ocasiones claras para haber ganado el partido. 2 ocasiones bastante claras, sobre todo de Juan Carlos Real. Me quedo con mal sabor de boca porque creo que fue a que no pasara nada y al final le empató el Hércules en un momento en el que ya no tuvo el Murcia tiempo para reaccionar. Bueno, vamos a ver los resultados de la Primera Federación, que ya saben que vienen de la mano de Serviman, concesionario oficial en la región de Murcia, de MAN, bueno, en general de cualquier problema que tengan con camión, además también con presencia en Almería camión, y con presencia autobús, en Mallorca. Quien quiera un camión, un autobús, una furgoneta, ¿no? Cualquier Serviman. cosa que se acerque ahí en Lorquí y seguro que le van a atender de maravilla. Ahora sí, resultados y clasificación. Sevilla Atlético 0, Villarreal B 0, Europa 0, Alcorcón 0, Cartagena 1, Ibiza 4, Nastic 0, Teruel 1, Tarazona 2, Algeciras 2, Antequera 2, Atlético Madrileño 4, Eldense 1, Sanluqueño 0, atraviesa por un muy buen momento el Eldense, Betis Deportivo 2, Torremolinos 0, Sabadell 5, Marbella 0, otro que atraviesa por buen momento. Lleva 19 jornadas de muy buen momento. El Sabadell está muy bien, pero el Marbella también está muy mal, ¿eh? Y Real Murcia 1, Hércules 1. Fíjate, Atlético Madrileño, Sabadell, marcando, Ibiza, marcando muchos goles. El Sabadell líder, 37, el Atlético Madrileño con 30 y Sabadell 38, Atlético Madrileño 37 y el Dense 32 y Europa 31, Real Murcia 30, Cartagena 27. Sí, es que son 5 partidos seguidos ganando el Sabadell, que ya estaba haciendo una enorme temporada, que ya advertíamos que no era un recién ascendido al uso, que era un equipo que iba a estar peleando por estar arriba y que desde luego lo está demostrando. Luego el Eldense, que ya se ha metido ahí con esas 3 victorias seguidas, ya está en la zona donde todos pensábamos. El Europa ha bajado un poquito ese ritmo de puntuación y ya llegan los tiburones por detrás, ¿no? Sobre todo el Real Murcia, que es verdad que ha pinchado esta semana, pero que si no lo hubiera hecho, a falta de un minuto prácticamente, ¿no? A falta de un par de minutos estaba por encima del Europa. Y luego la sorpresa para mí el Teruel, que sigue todavía en esa 6ª plaza, acechando el playoff. Todos pensábamos que se iba a hundir. Y para mí tiene un equipo, yo creo, bastante peor en cuanto a jugadores que el Sabadell o el Eldense, y sin embargo ahí sigue. Y ganó en Tarragona, además. El Teruel Sabadell ha encajado 8 goles, 19 partidos. Sí. O sea, para hacer la media. Y el Murcia 17, claro, para hacer la comparación. O el Murcia Eldense, es de los menos goleados, el además. Eldense 17, Europa 19. O sea, la distancia es bastante luego, amplia entre el Sabadell y los demás a nivel defensivo. ¿Cuántos goles a favor iba el Sabadell? Claro, te lo digo. 27. ¿Cómo está en el grupo? Pues Pues el Atlético de Madrid segundo. lleva 30, pues el segundo máximo goleador. Pero que no es el Europa 25. Pero que no es el típico equipo del Sabadell que gana esos partidos 1-0, 0-1. Lleva de goles. Pero los dos últimos le marcan mucho. Da igual, el Europa marca más goles que el Murcia. Mira, el Sabadell era un equipo de los que cuando gana 1-0, hasta hace un par de semanas, ¿no? El Europa lleva más goles que el Murcia. O sea, me refiero que no solo el Sabadell. No, sí, Sabadell y Atlético de Madrid. No, le falta un poquito marcar un poco más y le falta encajar quizá bien. Claro, efectivamente. Claro, como a todos. Como a todos. Lo he resumido muy bien. Yo después de muchos años de hacer comparaciones con las primeras federaciones de otros años, de otras temporadas, lo que ha hecho el Murcia de ser colista y además avanzada la competición y meterse en playoff y estar en el sitio que está, eso es una heroicidad que han hecho otros equipos necesitando toda la temporada. El Linares de Alberto González lo hizo en su momento y había equipos que empezando muy mal, sí, pero la Morevieta hasta la altura de temporada estaba ya sexto. O sea, me refiero. Pero lo importante es terminar. Si el Murcia no termina en playoff, todo eso que estás contando se va a quedar en nada. Que empatar con el Hércules no es un drama, porque el Murcia ha hecho una cosa que los equipos que no han conseguido han tardado una temporada en ha recuperado el tiempo perdido muy rápido. Sí. O sea, si hubiera ganado, se hubiera puesto a 6 puntos de líder tercero, hubiera sido bestial lo que ha hecho Colunga. En las 10 jornadas que lleva Colunga como entrenador, nadie ha hecho más puntos que el Murcia. No, 23 puntos, los mismos que el Sabadell. Es verdad que el Sabadell tiene una mejor diferencia de goles, pero ha hecho 3 puntos más que el Atlético Madrileño, ha hecho 2 puntos más que el Eldense, 7 puntos más que el Europa y 12 más que el Cartagena, porque justo contrasta. Antes Dani ponía Sí. el límite del Cartagena de cuando había empezado el declive, digamos, justo en ese momento, hace 10 jornadas. El día 1 de noviembre, ese partido contra el Villarreal B, yo creo que justo empieza el declive del Cartagena ahí, y justo empieza la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? El ascenso del Real Murcia, que ahora mismo pues está 3 puntos por encima del Cartagena, ¿no? Y que yo creo que poco lo hubiésemos pensado en esa jornada 9 de Liga, que esto iba a acabar así. Números inversos, uno de más a menos y otro de menos a más. Dicho lo cual, el Murcia acaba la primera vuelta, porque acaba la primera vuelta, ¿no? Sí. Con 30 puntos, los mismos que tenía el Murcia Simón,
Y lo mismo con los que acabó el Murcia de Fran Fernández. Lo digo porque en un Esperemos caso no jugó que no playoff. terminen igual. Bueno, a lo mejor alguno firmaría aquí ser Sí, segundo. bueno, pero que no ha ascendido ninguno. Esperemos que tenga- pero- tenga No, pero suerte. uno se quedó sin playoff y el otro fue segundo. Es verdad Me que las refiero que sensaciones teniendo 30 puntos en la primera vuelta. Las sensaciones eran diferentes, ¿no? El menos a más que lleva el Real Murcia este año da la impresión de que sí que te va a colocar en una zona que parece ser que da para soñar, ¿no? Y luego es verdad que en las dos temporadas anteriores, tanto con Fran Fernández como con Mario Simón, yo creo que eran más estables, ¿no? Murcia más estable. Sí, pero eso, con mira, son 8 vaivenes, puntos, son 8 puntos con el líder. Está el Atlético de Madrid B, que parecía que estaba flaqueando y ha vuelto a A ganar. ver. El Eldense a mí me preocupa especialmente. El Eldense es un equipazo. A mí me preocupa especialmente el Eldense. O sea, hay gente por encima del Murcia. y el Con un Sabadell muy buen- tiene que con estar un muy buen muy fino. entrenador, con Claudio Barragán. No, y aquí el Sabadell es un equipazo, que el Sabadell que está hecho ha hecho unos números impresionantes, 38 puntos en la primera vuelta, te meten unos números que son no tanto como lo que hizo el Castellón hace un par de temporadas, pero te está metiendo al nivel del Málaga, en ese tipo de puntuación, ¿no? O sea, realmente estamos a una progresión altísima, la del Sabadell, también la del Atlético madrileño, que vamos a ver cómo acaba ese mercado de invierno, que yo creo que puede cambiarlo todo, ¿no? A ver qué decide hacer con los talentos el equipo de Fernando Torres, si los mantiene, no tiene por qué bajar el rendimiento, el equipo de... No voy a aguantar una primera vuelta. Bueno, no. el mayor A mí me talento no parece se que va a tiene ir. una plantilla tremenda, Es el Arnau Atlético de Ortiz, Arnau, el mayor talento, tiene 24 años, no puede subir, no puede ascender Porque al un primer filial equipo que no es un filial. y se va a tener que quedar en el filial. Es un filial poco filial. Bueno, pero la gran mayoría son muy jóvenes, de 20, 19, 21. Es un Y equipazo. luego Arnau Ortiz, que es el que destaca por encima del resto. Bueno, vamos a ver el resumen del empate ayer en el estadio Enrique Roca con cerca de 25.000, creo que eran 24.050. 53. 53 espectadores, un entradón, insisto, un entradón para ver ese partido entre el conjunto grana y el conjunto alicantino, con cartel de mínimo de segunda división, con cartel de fútbol profesional y que terminaba con tablas en el marcador. Enrique Roca nos trae el resumen. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Y si la Federación Española hubiera puesto el partido en vez de las 5, pues seguramente 1000 más. 2.000 o 3.000 más. Partido 115 entre el Real Murcia y el Hércules, un auténtico clásico. La novedad del Real Murcia, ni Palmer ni Jorge Mier, que está lesionado con un pinchazo en el gemelo, Estaba en Y el Flacos. banquillo, yo creo que como estaba percibido, estaba ahí por si se llevaba una amarilla. que se la debería haber llevado. Sí. Y Está en la llega del primera. Hércules. Puesto que no va a nace jugar en una- Ibiza, puesto que no va a jugar en Ibiza. Pérdida de Isi Gómez con un resbalón y la oportunidad para Ropero, para Unai Ropero, el máximo goleador del Hércules, que tiene la oportunidad de hacer el 0-1. Atrevimiento de Héctor Pérez antes de lesionarse. Esto es uno de los. Bueno, es la acción Del del gol gol, de, sí. de Flacus, balón a la espalda de Caín, Flacus que gana por velocidad y por potencia. Qué fuerza, ¿eh? Se la pone a Pedro Benito, que la tira al muñeco, y luego Álvaro Bustos, que yo creo que tocó 4 balones y uno de ellos lo mandó para adentro. Es verdad que el portero lo hace muy bien también, ¿eh? Abad, que luego lo veremos también como tapa en un buen remate de Juan Carlos Real, se hace muy muy grande, ahí le niega todo el espacio a, Aunque todo a Pedro nace de Benito. un balón de Pero Gazzaniga iba muy para Ecai, centrado para y Ecai, claro, para Flacus. Es pero una aunque- jugada muy aunque- sosa. El portero es verdad que sale Lo hace muy rápido, bien, achica, pero es sí, que le da Pero en el aunque no pecho. se hubiera hecho grande, yo creo que lo hubiese parado igual en este aspecto, ¿no? Muy buen recorte previo, por cierto, de Pedro Benito, mostrando que de talento va sobrado. Luego es verdad que de cara a portería. Y el gol de Bustos, que yo creo que hacía presagiar que la tarde iba a ser más plácida, ¿no? Sí. Y daba la sensación del Hércules de que era muy frágil, de que se le podía hacer mucho daño con muy poco. El Real Murcia en alguna transición lo iba a intentar en la primera mitad y en la segunda es verdad que iba a seguir con muchísima más timidez, ¿no? Sin buscar con tanto ahínco la portería de Carlos Abad. Buscando mucho la banda derecha. Se intentando proyectaba hacerle constantemente daño. a Samu Vázquez. Vázquez, que A es el mejor Cristo. del Hércules y no solo por el gol. A Cristo, que últimamente lo hemos visto más de extremo, y ayer volvía al lateral por la lesión de Mier. Yo creo que ahí toca muy fácil el Hércules, ¿no? En el área de Murcia, ¿no? Hasta esa línea llevaba como esta facilidad. Y mira que Secu estuvo bien, y si estuvo más gris, apareció poco, y lo poco que apareció perdió Bueno, al varios final hablamos balones. de un Hércules que tiene futbolistas buenos, que con el buen Hércules está pie, diseñado- Medi Puig que debutaba Medi ayer. Puig hizo un muy buen Es que partido. está diseñado para yo creo estar que arriba tiene en plantilla playoff. para pelear por el playoff. Aquí pidió penalti el Hércules.
Bueno, Todas las peticiones sí. para mí fueron todas... La pidió Fran Sol. A mí sí. La pidió Fran Sol, pero no le hicieron mucho tanto caso. las que pidió Todas el Hércules fueron- como las que pidió el Real Murcia, me estaban parece que el condenadas árbitro a estuvo muy terminar. acertado Sí, y yo creo estuvo que- muy bien el colegiado del partido. De hecho, cada vez se piden menos ese tipo de tarjetas porque ya... Han perdido la fe han perdido en la lotería, sí, ya han sí. visto que no es que como los primera o árbitros- segunda, han mejorado, que no han toca. mejorado. Los árbitros lo están haciendo bien. Han mejorado. De hecho, en la Lo que primera están mitad dejándose llevar. hay muchas cartulinas amarillas para jugadores del Hércules. Yo creo que también una prueba de que le estaba superando fácil el Murcia. Cuando intentaba transitar, le costaba mucho seguir al Hércules el ritmo del conjunto grana. Y en la segunda mitad cambia, porque ahí Pero al si Murcia os le dais cuesta cuenta, mucho más contra la Ese portería. balón en rival. largo, Bustos no va por él. Y yo creo que fue justo Este creo que es antes un del balón de cambio. Jasso que ya estaba en el Sí, campo. sí, que ya había entrado lesionado por Héctor esto. Pérez. Pasó dentro de la primera mitad. Sí. Y muy buen balón de Jasso, por cierto, para la carrera. Sí, Flaco. se escora un poco flacos, aún así saca el disparo y provoca que el meta del Hércules termine despejando Carlos Abad. ¿Qué otra jugada? La que 4.000 supieron a Isi Gómez. aficionados, 4.000 aficionados de Alicante, o alguno más incluso. Y en los acercamientos de un Hércules que cada vez acumulaba más el balón. Le costaba sostener el juego al Murcia, le costaba mucho salir de su portería, no encontraba esas líneas de pase en campo rival. Iba a entrar Juan Carlos Real, debutaría también Joel Jorquera. En todo caso, Aquí, bueno, aquí Murcia- solicitó penalti Pedro Benito, pero Yo creo que no hay interpretó nada. bien la ventaja en la última media hora, pero es cierto Primero que yo- si hay el algo Hércules fuera tampoco y tuvo segundo posibilidad, que claro. no me parece que haya nada. Al final van los dos corriendo. No, es un cuerpeo. Sí, no me parece que haya... No tuvo ocasiones Fermín, pero tuvo, tenía Hércules. tuvo mucho balón y estuvo Pero- muy cerca de la portería del pero- Murcia. Yo creo que estuvo bien Ahora tú- en yo- general que- Cachanilla, a ver, los yo centros es que laterales, compro pero la pasó. cosa, está la llegada de Rojas, que es verdad que le dio algo más de desborde, de descaro, más desde luego Rojas por la izquierda, que Jeremy de León por la derecha. Esta es la de... La de Esta es una de Jorquera. las incursiones de Jorquera. Esta es muy clara porque va Pedro Benito ahí en el otro Esta es lado. una prueba de no que se ve la imagen. Jorquera ha jugado 30 minutos esta temporada. Es Porque un dos se le iba a contra hacer de uno. noche, es un 2 contra 1 contra Rentero, muy claro con Pedro Benito. También Tarda llegaron mucho en tomar la decisión. Llegaron las ayudas del Hércules muy rápido, replegaba bastante. Pero tarda rápido el mucho Hércules. Jorquera en Sí. hacer esa transición. Hay un momento que le puede pasar a Pedro Benito, que tenía un pase Sí. claro, pero no se la pase y después ya era imposible. Volcando el juego sobre todo el Hércules por la banda izquierda. Aquí ya con Antonio Aranda en el terreno de juego, que había entrado junto a Carlos Rojas. Y esta es la acción del gol. Se cuela por el palo de Gianfranco Gazzaniga, que da un paso hacia su De palo esta derecho. toma le pega muy bien el jugador del Hércules. Sí, no, Para mí es un hombre. golazo. Pero Gazzaniga yo creo que tenía que haber primero defendido a su palo. Si Gazzaniga no da el paso a la derecha, La para. fácil. Ya, Lo que pero- pasa es que le pilla contrapié y... Pero mira por dónde va, es que Sí, es un golazo. pero es que no llega porque da un paso a la Sí, derecha. sí, sí. A ver, yo creo que es compatible, Estoy es un convencido. muy buen golpeo, No. pero yo creo que Gazzaniga puede Puede hacer hacer algo más. más, No, sí. no creo que sea un error, Sí, pues pero yo sí, puede hacer yo más. sí lo creo que- considero de error porque da un paso a la derecha, no es el paso a la sí, derecha. sí, No, Esta es una bueno, oportunidad es que muy clara. Lo primero que tiene que cubrir, Luego lo hablamos. lo primero que tiene que cubrir es su palo. Claro, sí, Oportunidad clarísima de De Jorquera, Jorquera. Sí. aprovechando ese balón prolongado por parte de Alberto González. La coge a bote pronto Casi, y bueno, ¿eh? tenía claro Adrián Colunga que si llevara más minutos en sus piernas seguramente se hubiera ido dentro. Jorquera. Y luego también hay una de Juan Carlos Sí, la Real, Real es muy clarísima, clara, la Real es muy clara, que tira el muñeco claramente. No es- bueno, a mí no me parece tan fácil. Es muy claro, Tiene- tiene pero poco yo creo ángulo. que es verdad que está bastante Yo creo que el esmolado, portero- tiene poco yo creo ángulo, que el tiene portero mucho lo- el ángulo, portero lo hace portero- muy bien el esa portero jugada. hace muy Ahí buena sí. parada. Ahí sí que es difícil porque está escorado y... Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Estabais hablando de la acción de Juan Carlos Real. Para mí fue más clara que lo que ellos piensan. Yo creo que, no sé, creo que tenía más posibilidades de disparo. Yo creo que no hace nada, yo creo que no hace nada mal Juan Carlos Real ahí. Exacto. Creo que hace más mérito del Es difícil. portero, mérito A del ver, portero. puede que mérito rematar del- algo mejor, sí, pero él creo recordar que es a bote pronto, además, él mete el pie, el portero se le echa encima, le quita el ángulo que pudiera tener. No creo que a Juan Carlos Real hiciera tampoco un mal remate, quiero decir, yo no creo que sea nada. Pero está, no sé, está no muy, creo que le puedas pedir muy mucho. angulado y ahí el portero tapa muy Que bien. muy buena Si- oportunidad, si la, sí, Si pero- la hubiera metido por otro palo desde esa posición, hubiera sido un remate. No está en posición frontal, mucha que pueda categoría. pensar a dónde mandarla, bueno, no sé. Yo me parece más clara, de hecho, la de Jorquera, por ejemplo. Bueno, es que es clarísimo. Es que es clarísimo. Porque Jorquera Sí, sí. está en mejor posición. Tampoco es fácil porque la coge a bote pronto, pero bueno, es una muy buena oportunidad, pero no creo que sea nada Pero achacable a Juan Carlos Real está mucho más cerca de la portería. Sí, es verdad. Pero Yo precisamente viendo por las eso el dos, portero se le echa viendo encima las dos, también. yo creo que Juan Carlos Real, la de Juan Carlos Real, para mí es más clara.
mucho más cercana, va cayéndose para atrás y se la tira al portero. Creo que tenía otras opciones. Y más escorado también. Sí, es que no tiene mucho... No, tiene Escorado tiene no, menos está delante de la portería. Está delante del portero. No, pero está muy escorado a la derecha. Tiene muy poco espacio para sacar el golpe. Yo creo Yo creo que no. Es verdad que él no se queja, pero le está desde detrás Javi Jiménez también le toca, el inteligente, le Pero bueno, y a Juan desestabiliza. Carlos Real le hemos visto fallar alguna ocasión así, me refiero. Sí, Creo sí, que sí. es un tipo que le Lo hemos visto falta fallar, contundencia lo hemos visto en fallar situaciones peores. así. Lo hemos visto Sí, fallar peor, más difíciles, bastante más más Claro, claras que esa. me ha recordado una el año pasado en Villarreal, casi igual. Oye, este año ha tenido alguna más clara que no ha acertado, pero a mí Creo que ahí le falta no me parece contundencia que y sea mala nada leche. que haya que reprocharle. A mí me Pero la nota negativa en ayer- este No, caso, vale, pero que me refiero que le falta mala leche y contundencia para terminar ocasiones como esa. O sea, que la para mí es nota clarísima. negativa es que solamente tengamos 2 oportunidades buenas claras del Real Murcia, que estuvo ganando prácticamente toda la segunda mitad. O sea, ¿Y cuándo que- las tiene? que- Cuando que- le han al empatado final, uno. claro, Es que le no faltó tuviera esa amenazar leche. más. Le faltó Para mí amenazar fue más. Es que no tuvo prácticamente el balón, que, o sea, tuvo muchísimos problemas para sacar el balón, para muchas pérdidas, además en campo propio, no proyectó lo suficiente a Flaccus. Es verdad que creo que estuvo también muy condicionado por el tema de los cambios, porque al final 2 ventanas, Esa es la pregunta. 2 ventanas de las 3 están marcadas por lesiones, la de Héctor Pérez y también las molestias físicas de Álvaro Bustos, que obligan a acelerar la entrada de Juan Carlos Real. Y entiendo que eso también cambia mucho, ¿no? El guión de partido y las piezas que quieras tocar para el final del encuentro. ¿Cuál decías que era la pregunta? La pregunta es si se equivocó Adrián Colunga con los cambios. Hubo recibimiento, ¿no?, de Real Murcia. Sí. Lució, mellizo. Hombre, lució el autobús de Meizo. Como siempre, como siempre. Siempre Salió- sale, el autobús de Meizo siempre sale Siempre en la que lo foto. usa, Entre el humo Siempre salió, sale- encaminó siempre ahí a la sale. entrada de Claro, Enrique Roca. Pepe Mellizo pone el piloto automático De así película. y va directo a la... Pues la vamos rampa. a responder no solo a esa pregunta, sino a varias más que tengo aquí apuntadas con autobuses o autocares mellizos. Sí, sí. ¿Se equivocó o no se equivocó Adrián Colunga con los cambios, Fermín? bueno, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que metiera Antonio David. Sí. Aquí, Y por no recordarlo, a los, Palmer. los cambios fueron Anchón Hanson por Héctor Pérez, que se fue obligado, Obligado. por lesión. Luego entró Juan Carlos Real por Álvaro Bustos. Bustos, A mí que- Bustos no me gustó nada. Marcó el gol. ¿Se te ha Sí. olvidado? Sí, no, he dicho que me El gustó. gol no cuenta. ¿Qué más hizo? De una, El una remate- jugada. El gol. No, pero a no, ver, pero- luego Chiquilla no, pero, hizo- no desprecies haber marcado el gol. El remate de No, Busto he era dicho más que no difícil me que el de gustó. Juan Carlos Real. Y le pega con la pierna mala. El remate de Busto era más y le difícil pega que el con de la Juan Carlos derecha. Real. Bustos metió. No, apunta No eso, el creo- remate no de creo Busto que era más difícil que el de No, Juan Carlos no, Real. no, Eso- no, eso- yo no estoy de acuerdo con eso. eso- La has tomado inter- con Juan Carlos No. Real, no hay problema. Pero falla una en boca de gol, que ya no pasa nada. Por partes y por alusiones. Venga. Bustos metió el gol, es verdad. Bustos hizo un buen partido. ¿Qué acciones le recuerdas a Bustos? ¿Qué pase? El gol. ¿Qué regate? Mira, si ¿Qué pusiéramos, centro? Espera, es que Claro. no sé por qué te estás centrando en, No, porque- en Bustos. porque- si yo te preguntara por jugador, la Sí. nota para los jugadores del Murcia, ¿tú crees que a Bustos lo suspenderías? Pues le pongo un 5. O porque si suspendes a Bustos tendrías que suspender a otros 5. Digo, Entonces, yo, si- es que si hizo el gol. Bustos A ver, saca en un el 5, fútbol, a ver, el gol y tiene un si valor ahora, ¿quién tremendo. saca? A partir de ahí pudo hacer, hombre, No, pudo me- hacer más, sí, no pero hizo te nada. recuerdo también que lo cambian, pero que no se te olvide, que lo cambian el minuto, si no recuerdo Vale. mal, es el 51-52, Hay ¿no? dos. Aquí Con tienes el problemas dato. físicos. O Sí, sí. 55, bueno. Con problemas Pero que en el físicos. 52 ya estaba con algún No problema es la físico, pri- o daba al menos esa sensación. la primera vez Con que lo cual, digo. Hombre, ponle el asterisco. No, Ahora, ahora- antes de hacer tu valoración de lo que hizo ¿Puedo Bustos, hablar yo? el asterisco Espérate, del gol espérate y el que asterisco de vale. que lo tienen que cambiar a los 7-8 minutos de la segunda parte. Tan verdad es ¿Puedo hacer que una pregunta, Bustos Fermín? da un toque de pase a la red y hace el 1-0, como tan verdad es que Bustos no hizo absolutamente nada más en preguntar? todo el partido. ¿Eso te puedo preguntarle a Fermín? No, no Sí. aparece Para ti- mucho, pero que hizo el No, gol. no, mucho no, nada más. Yo con que Para si, ti- si alguno de es la que lo mesa, que no sé- mira, si ya alguno llevamos- de la mesa me dice un pase, un centro, un regate de Bustos, Ya llevamos. me levanto y me voy. Ya también- llevamos y también 3 jugó- minutos hablando de Busto o No, 4 como si Fermín. hubieras, no sé, parece que ha sido el culpable de que No, le mataran al pero Murcia. yo he dicho que también- no me y- gustó. y tam- y tam- y Y también por la jugó de- derecha sigue sin Claro, hacer también nada. jugó- La también piedra jugó esa de que tiene partida, Colunga claro. de ponerlo a la derecha es que no lo Es entiendo. que eso es importante también, ¿eh? Entonces, para O sea, ti, no puede Fermín, brillar tanto la derecha como la ¿Qué izquierda. nota le daría a Bustos de 1 a 10? Hombre, pues le doy por lo menos un 6,5 O sea, no puede hacer cerca de un mucho, 7. no puede hacer mucho más de lo que hace. O sea, ¿tú crees que el rendimiento de Bustos, o sea, Bustos lo firmó ¿Cómo en que no Murcia? puede hacer mucho más? Ahí de nota hasta 10. Ah, Yo le he dado 6,5, el Real Murcia 7. firmó a Bustos para hacer lo que ha hecho hasta ahora. Si hace lo que hizo ayer, lo firmo en todos los partidos que quedan, lo firmo. Que meta un Si gol por mete el partido. Si mete el gol, hombre, por supuesto, Para un hacer- gol cada partido, Escúchame, ¿dónde hay que firmar? Para hacer lo que hizo Por ayer, supuesto. tiene primero Flaccus
que hacer la jugada, pero Benito, que falla y que se quede la pelota en el punto de penalti para empujarla. José ha dicho lo que ha dicho. Le estoy diciendo que lo firmo ahora mismo para todo lo que hombre, por supuesto. Tú también eres conformista, pues si le pones ya un 7 a Bustos por el partido de ayer, vamos a exigirle un poco más. Sin que sirva de precedente. Como vamos a exigir una Bustos en el caso del partido de ayer. Vale. Pero vamos a ver, yo no voy a descubrir ahora mismo que en qué consiste el fútbol, que el gol tiene un valor sobresaliente. ¿Que con eso justificas todo? No. ¿Bustos podría haber participado más en el juego? Sí. Pero que es que parece que no le estáis dando ningún valor a que marcara el gol. Sí, te he dicho que hizo el gol y gracias a ese gol el Murcia empató. Y que jugó, pero me parece 53 minutos. Te he dicho que el remate es mucho más difícil que el de Juan Carlos Real. Yo fíjate si le di valor. A mí no me lo El de parece. Juan Carlos Real era poco menos que a portería vacía. Sí, hombre, no. Este no tenía tres tíos ahí en la ¿Qué nota le portería. ponéis vosotros a Bustos? Entonces, según vosotros. Yo lo apruebo, pero por entiendo el que gol. lo suspendes por lo que estás diciendo. 5,5 pelado, No, 5,5. pero Es que si no marca el gol, hubiera sido un 2. Le doy valor al gol. Bueno, a ver, es que de un 5,5 a un 6,5 tampoco hay un océano. El gol que yo lo hubiera estáis peleando por un punto, pero el gol evita el cero melonero. La que estáis liando por un puntico. por partes. O sea, si no es por el gol, pues te voy a decir una. Si no es por el gol, suspenso. Para ti Bustos es el peor del Murcia. No, el peor. Acabas de decir que le darías un 0 si no marca el gol. No, el es peor que hay es- alguno que merece menos de un 0. Dilo tú. Bueno, Y pero que Gómez, en todo ¿qué nota le caso, ponéis, que me Gómez? estáis haciendo trampas al solitario. No, o sea, que no me vale. no. Que estáis sacando de la ecuación que marcó el gol, el único del equipo. Fermín, yo cuando iba al colegio, el 7 era un notable. El que sacaba un Sigue 5 era siéndolo, suficiente. sigue siéndolo. Sigue siendo. El 6 era un bien y el 7 era un notable. Para ti el partido. bien alto. Para ti el partido. Entre un bien alto y un no, notable. para ti el partido de Bustos es notable. Un bien alto. No, ¿Le has he dado dicho 7? 6,5 o 7, no he dicho entre 6,5 Tú eres y un 7. eres un profesor Pero muy no condescendiente. juega- Pero no Tú apruebas a la pero gente que así no por haga aprobarla. trampa. Eso no puede ser. Sí le voy a dar lo que me llama mucho la atención, que vosotros no le deis el valor que tiene en el fútbol a marcar un gol. Palipero Benito, ¿para ti qué partido jugó? Pero Benito jugó Hizo buen un partido bastante bueno. ¿Qué nota? Parecido, un 6,5, le daría una nota parecida. ¿Va a hacer uno por uno? Que además, no, espérate. sí, que no íbamos a valorar los las cambios. picas, es que Y sí, Gómez, Sí, no, sí, no, desde no, luego. no, Me habéis preguntado. Espérate. Me habéis preguntado por el. Sí. Me habéis preguntado por los cambios y yo te estaba diciendo hasta que Venga, os habéis aproba tirado general, Fermín. como Aproba- leones aproba a general. preguntarme Si ya por Bustos nosotros cuando vamos- yo recuerdo que ni avancemos. siquiera he hablado con Bustos. No, va a aprobar, Conforme al paso que va, empiezo a va a hablar de los aprobar hasta ahí cambios, sí, Gómez. conforme Como siga así, empiezo a hablar. va a aprobar Espera, hasta ahí sí, Gómez. Por favor. Sí, conforme empiezo a hablar por los cambios y está hablando que no entendí Pero el que cambio de quiero pasar Antonio David, que capítulo. yo hubiera metido a Palmer, ¡bum! Osouto ha ido como un león a preguntarme por Bustos. No, yo no te he preguntado. Yo Yo a he Bustos no lo he dicho que nombrado. Bustos, yo he dicho que Bustos ha sido un partido horrible y tú me has dicho, pues metió el gol. Ah, claro, pero que yo estaba hablando de los cambios. Bueno, Germán, que no te he escuchado decir nada Vale. de Bustos. ¿De Bustos o de ¿Pero qué? por qué Bustos? Porque ya que estamos hablando. Pero si estamos preguntando por Hablamos de los cambios, hablamos de los No, cambios, hablamos quiero de cerrar el Bustos. capítulo de Bustos. Quiero escucharte a ti y a Dani. ¿Visteis el partido? ¿Qué os pareció el partido de Bustos? Álvaro Ya Bustos está. hizo un partido, un 6. Yo sí que le daría un 6 porque creo que hizo un Hombre, partido pero normal, son un pero poquito creo, más exigentes. pero creo, No, que- déjame pero que creo que hizo algo muy valioso y más allá de eso jugó en una posición que creo que no le es cómoda como la banda derecha, donde no brilla tanto porque es un futbolista, digamos, extremo puro de desequilibrio, de buscar línea de fondo, de poner balones y que jugando en esa demarcación te puede dar un gol porque puede aparecer en una zona de remate y creo que luego en tareas defensivas se implicó bastante. Pero más allá de eso, en ataque no sumó lo suficiente más allá del gol. Es que a mi gusto me gustan mucho más en la banda contraria que en esta. Y es que yo creo que por sus características. Durante el partido se por- cambiaron un rato, pero tampoco funcionó. No, por sus Pero si se características. fue en el 55. Claro, Ya, por sus pero yo veía características. Bustos en la Y izquierda y yo- a Benito en la derecha y tampoco. Y yo creo que a un tipo que marca el gol, que posiblemente hubiese dado la victoria del Murcia, no lo puede suspender nunca, pero es verdad que si no hubiera marcado probablemente sí, para mí hubiera sido un partido de suspenso, pero porque tengo la impresión de que no tuvo mucha trascendencia en el juego, amén del gol, que evidentemente hay que ponerlo en valor y lo estamos poniendo en valor porque es importante, ¿no? Pero es verdad que tengo la impresión de que participa mucho menos cuando juega en la derecha que cuando juega en la ¿Por qué no izquierda. jugó a la izquierda? Porque lo decidió así de entrenador. Es Él habló del motivo táctico. de la y no es la primera característica vez. del lateral No es la primera del vez. Hércules, dio la explicación en la Para rueda de tapar prensa a posterior, Samu Vázquez. y por eso juega Bustos por la derecha, pero Benito por la izquierda. Realmente tampoco todo el partido, creo que fueron 20-25 minutos los que estuvo. Yo creo Te- que Antonio David. Tema Bustos zanjado. Ahora cambios. volvemos a los cambios. Ya hemos comentado que salió el de Anchón por. Esto no lo vamos a comentar porque eso es por lesión. Juan Carlos Real por Bustos. Anchón estuvo Antonio bien. David por Ekain. Y Joel Jorquera o Jorquera por Flacus. Anchón Jasso para mí estuvo bien, después de venir de donde viene. En el debate de que si el Murcia va a firmar un central, que lo va a firmar, creo que va a afectar a alguien. Evidentemente que venga un central para ser titular, o a Héctor Pérez, o a Alberto González, o a
Jorge. Sí, pero es lo lógico, o sea, tener 3 centrales senior, el que vendrá... El mercado de invierno está para que la plantilla mejore y va a ser senior y un claro que puede haber sub-23. Bueno, cambio el que venga se lo pretérito. tendrá que ganar, pero bueno, me parece bien que el club lo que hace es intentar mejorar la aumenta la plantilla y- competitividad. Quiero entender para para mí- planteamiento. A lo mejor Quiero traducir lo que dice Otón, que al final si firmas un central le vas a cerrar la puerta a un chaval de la cantera que está jugando y está jugando bien. O mejora. Yo no lo tengo tan claro. O rinde más. O a lo mejor, O Alberto González. o a lo mejor Héctor sigue siendo titular. Es que No, no lo tengo tan claro. o rinde más. Si O firma sea, un central en Murcia en diciembre, otra cosa es que juegue, lo haga Es que mal, para- es que y para vaya, mí- pero es va a que llegar para mí y va a esto- jugar. pero No, pero es que no voy por ahí. pero Perdona, no perdona, fichar un Fermín. central. Es que para Yo- mí para mí pues, Que termina, ni que para mí termina. Héctor está siendo el mejor central del Murcia. yo lo que sabía antes era que el Murcia iba a firmar un pivote que pudiera jugar de central. No que iba a firmar un pivote ni un central. Porque creo que lo que tiene que firmar antes de otro central a lo mejor es un lateral izquierdo, pero no lo sé. un lateral izquierdo sub-23, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, yo, si vamos a las prioridades, creo que A ver, es más prioridad un ¿estamos pivote. con los cambios o un con los central. fichajes? Vale. Los cambios. Vamos a centrar el tiro. Por ejemplo, yo Antonio David bueno, está entrelazado con los fichajes. Antonio David no sé a qué salió. Seguramente Colunga lo puso para intentar que el balón pasara por él, tener más el balón Sí. y que No, la meter un presencia poco- en el campo. meter un poco de Controlar más el hormigón, balón. un poco más de funcionó físico. el cambio. Sobre todo pensando en el físico, control de juego, en el centro que del yo campo, tengo la juntarlo impresión con Secu y con Isi Gómez. Pero es Yo verdad creo que un cambio más es- defensivo claro. que si hubiera sacado a Antonio- Salk, por ejemplo. Sí, pero, por Hubiera supuesto, tenido más el balón pero en Murcia, yo- seguramente yo sí más que- cerca del o a área. Palmer. del- Yo eché de menos a incluso- Palmer. incluso haber metido a Palmer. Yo eché de menos a Palmer, sí. Yo, que saliera Antonio David, que el Murcia hiciera 4 cambios y no hiciera los 5, vale que las lesiones Le condicionan. le condicionan, pero que hiciera solo 4 cambios y que saliera Antonio David y que no saliera ni Palmer ni Salk, para mí, o sea, creo que ahí falla la entrada. Seguramente si hubiera hecho el quinto hubiera entrado Schalke, pero más adelante. Pero es verdad que está muy condicionado porque ya había agotado 2 ventanas de cambios Ya, y, pero- y en una solo a lo mejor hacer 3 ya trastocaba demasiado, ¿no? Los Y era planes muy del equipo. pronto, ¿no? Cuando hace los dos últimos, yo creo que en minutos 70 o por ahí, Sí, no más adelante, 70 él y algo. entiende que tiene que cambiar algo más porque el Hércules se está viniendo arriba, se ve obligado a hacer algún cambio y como solo le queda una ventana, no quiere hacer los 3 cambios. Entiendo que ahí, bueno, le condicionó, es verdad que le condicionó Pero mira, mucho la lesión de Héctor y luego lo que has dicho tú de lo Bustos, en Bustos pues ya ha entrado Palmer por Bustos, tú lo has dicho, ¿no? O sea, y más que Palmer que ha jugado en la banda derecha últimamente. pero- más que por con la gusto, izquierda. porque por gusto se entra Juan Carlos Real cuando hace el doble cambio Pero posterior, yo creo- en vez de que ya Antonio minuto David. Pero yo creo que entra- 74, cuando entra Jorge Sí. y Antonio David, ahí, hombre, en vez de Antonio David, cuando veo que entra Antonio David no tenía claro a quién iba a retirar, pero hombre, teniendo a Palmer, tú puedes dejar a Isi donde estaba y haber metido a que hubieran Sí, jugado pero Isi tiene más Gómez con dinamismo, Secu y Palmer. Pero Sí. entiendo que va buscando un perfil un poco más posicional, ¿no? Meter sobre todo más gente por dentro que le dé un poco más de trabajo, ¿no? Palmer lógicamente te va a dar más calidad con el balón, pero ya juntar a Palmer, Isi, Juan Carlos Real, bueno, a lo mejor hubiera sido un riesgo mayor, ¿no? A la hora de no tener el balón, a la hora de defender como está defendiendo el Real Murcia, sabiendo Adrián Colunga que iba a pasar también mucho tiempo sin la pelota, ¿no? Que llegaba la reón final del Hércules. Seguramente si hubiera agotado hubiera hecho ese quinto cambio, no hubiera tenido la lesión, por ejemplo, de Héctor Pérez, hubiera entrado Schalke o Palmer Te seguro. escuché en Onda Regional, Fermín, que dijiste que tú tenías oídas de que el Murcia quería sacar a Antonio David, ¿no? Es una posibilidad. Entonces no entiendo tampoco por qué No sé si pasará o no, ¿eh? Es una Tampoco posibilidad. No, me refiero es que a lo nada mejor que no descabellado, salga- viendo el rendimiento que, Que no vaya a Ceca en la convocatoria, futbolista. evidentemente, siendo un extremo, tiene que ver seguramente con que va a salir. El club está buscando un pivote, un pivote de carácter defensivo. No, digo y Ceca. está ya Secu. Digo Ceca. Ceca va a salir. Por eso te digo que es un extremo, ¿no? Sí, sí. Él no tiene un extremo del Murcia, suena raro. O sea, si no entra en la convocatoria es porque va a salir. Entiendo que si Antonio David va a salir, pues a lo mejor no tienes que darle 2 minutos a Antonio Bueno, David. pero no, a ver, mejor pero, tampoco lo pero puedes ahí- dejar a todos fuera, ¿no? pero Yo lo de que salga un hay casos que está muy claro, el caso de Ceca es meridianamente claro que va a salir. Hay otros que no están tan claros. Ayer- Por eso digo, pero el de Ceca sí es evidente y por eso no entra en la convocatoria. Ayer viendo el partido de la segunda parte yo eché de menos a Mollita y la duda está ahí, ¿no? Con el futbolista tan creativo, ¿no? Que no lo hemos visto prácticamente en esa primera vuelta y yo creo que el Murcia necesita ese perfil. Lo hemos perdido prácticamente por una lesión que hace mucho ya que sucedió y no sé si sabéis cuándo va a volver porque lo cierto es que creo que es un tipo que La semana que viene. Se dijo Sí, es que estamos- Siempre es la semana sí, que claro, viene. es que se En está dijo que iba a volver. Va a ahora intentar que entren Al para... principio, si no me equivoco, si no me corregir, era justo antes del parón. Luego, justo después del parón. Y ahora ya, pues, como dice Tony, Bueno, la semana que A viene. mí hace unas semanas me comentaban que para los 2 primeros partidos no del año
Ya van los dos. Que ya se han cumplido y que la idea era para el siguiente, Que que Mollita sería el Ibiza. ha jugado 500 minutos en el Murcia este año solo. Sí, sí, muy poco. Es verdad que él sale del equipo por la lesión y justo en ese momento el equipo mejora con la llegada de Colunga, y eso siempre dificulta, ¿no?, la vuelta, ¿no?, porque queda muy condicionado, ¿no? Cuando tú estabas, el equipo no rendía, no por su culpa, lógicamente, pero también es un poco Pero de jugaba sensaciones. jugaba sin pivote. Claro, pero ahora, por ejemplo, la actuación del otro día de Isi Gómez, de ayer de Isi Gómez, también le abre la puerta, ¿no? El hecho de que sea tan irregular, de que hace poco se viera una muy buena versión de Isi Gómez, pero ahora de nuevo volvamos a ver una versión un poco más errática, que no tuviera una gran tarde, pues seguramente también le abre un poco la puerta, ¿no?, a Mollita, que pueda jugar en ese doble pivote junto a Sekou. Y Gómez ha sido, estos últimos partidos ha hecho lo que ha hecho desde que llegó al Murcia, pico de sierra, o sea, hacer un buen partido, hacer luego unos malos, cometer errores. Quitando los dos últimos parece que iba hacia arriba, pero es verdad que los dos últimos ha vuelto a las andadas. El año lo había terminado. Errores imperdonables. A perder balones, Al final es sí. un pico de sierra y creo que efectivamente si vuelve Mollita, hay que ver cuánto tarda en volver y estar bien. Una cosa es que entra a la convocatoria, efectivamente, Mollita otra hay cosa que verlo es con un cuando está para pivote, 90 minutos. un pivote defensivo, porque a Mollita lo hemos visto formando pareja con Isi Gómez, ¿no? Sí, formando pareja con Palmer o jugando un tribote. Normal ahora mismo sería formar pareja con Sekou. Claro que no lo hemos visto, a Mollita no lo hemos visto jugar con un pivote defensivo. Sí, Ni siquiera con por Antonio ejemplo, David. En Tarazona en jugó Tarazona, Sekou, de hecho, Mollita provoca la expulsión de Sekou. Pues entonces- Con un mal pase, esa segunda amarilla a Sekou. Aunque queda muy lejos. Es verdad que si te pones a jugar a aquel equipo. La dinámica en ese momento no era positiva. Poco se ha probado. Ahí sí que ha probado. Poco. La dinámica en ese momento no era positiva, coincidía que estaba Mollita en el equipo. Ya digo, no era el culpable, porque el equipo a nivel colectivo no funcionaba. Y ahora la dinámica es mucho mejor y seguramente le va a costar, ¿no? Pero ya digo, el rendimiento en esa posición de los dos competidores no es tan alto como para decir, oye, si Mollita se recupera lo va a tener muy complicado para También volver atrás. lo podemos mirar queriendo ser entiendo que siendo necesita- optimistas, que bueno, cuando un equipo va bien siempre es más fácil sumar, es más fácil incorporarse y empezar a rendir, que cuando un equipo está como está. Pero es un futbolista fichado para tener un rol Sí, no, de importante, mucha clave. importancia. Capitán general. Necesitará de todas formas unas semanas para ponerse a tono. A este Desde ritmo. luego, por capacidad, un jugador sobrado de capacidad, y creo que un buen Mollita para el segundo tramo de temporada podría ser incluso decisivo, me parece. Un buen Mollita, claro, que está por sería un ver fichaje. cuando recupera su mejor versión. Es que creo que es un fichaje de los que no hay en el mercado, pero es verdad que a mí me ha dejado mucho de ver en esta primera vuelta. Mollita, creo que yo pensaba que iba a dar bastante más de lo que ha dado hasta ahora, lo que no quita que la segunda vuelta pueda ser otra vez Sí, un es jugador verdad que no lo hemos determinante. visto, es un jugador que no has visto en la dinámica cuando va con la inercia positiva del equipo. Claro, lo has visto en la época de Echeverría, que ahí todos correr. parecían peores de lo que son, todos los jugadores, ¿no? Entonces, bueno. A mí lo que me sorprende es que no esté sonando tanto la posibilidad de reforzar el 9. No sé por qué no lo has dicho. Es la cuarta opción, ¿no? La cuarta, Los dos laterales, el La quinta el opción central. sería. Dos extremos, ¿no? dos extremos, el central, el pivote, sería la El quinta. delantero. No, La pues en quinta quinta opción. opción, o sea, quinto jugador. Sí. Dos extremos, un pivote. La quinta posición central. a reforzar en este La mercado. quinta prioridad, ¿no? Digamos. A mí me han dicho que si sale un 9 a buen precio, digamos. Sí, bueno, bonito, barato, También, claro. no es descartable, es una opción. Bueno, puede estar ahí. Depende de las salidas. Es que al final va a depender. Vamos a ver qué pasa con Schalke. Bueno, con las salidas que hay, sobre todo de jugadores senior. De momento, en teoría, entre Sabeldic y que sigue siendo jugador del Real Cadorini. Murcia, Cadorini. Cadorini y Zeka, Zeka, en teoría y hay son tres. 3 fichas senior. Ya has gastado una con Yorkera. Todavía te faltan. Son dos y tienes que reforzar. Llegará otro extremo a ver los senior, sub-23, otro central otro senior. Central y y otro extremo seguro, y luego a partir de ahí ir viendo qué pasa con el resto de plazas senior. Nos hemos quedado antes. Cuando vengan los dos extremos, va a seguir jugando Bustos. Depende de él, oye. Si tiene partidos como el de ayer, sí, ¿no? Sí. Con un 7 como el de hoy no le pueden quitar el Sí, puesto. a ver, que yo creo que si en algo estamos de acuerdo los cinco es que futbolísticamente es un Entonces jugador está- que tiene mucho. Pero Claro. mucho, Está mucho por más- la razón Sí, que por- sea. por eso- bueno, por sí, eso lo criticamos. Por la razón que sea, Si que queréis juega pierna justificarlo cambiada. por el partido de ayer, pero vamos, Bustos, No. la implicación de Bustos, lo que yo veo en el terreno de juego No, de ni Bustos, crucificarlo, no. bastante mejor que al principio de la Sí, bueno, temporada. pero Crucificarlo es que eso no, endiosarlo tampoco. Sí, No, yo no. sí. De los 11, Yo no- los 11 más los 4 que salieron del banquillo, en cuanto a correr, pelear y luchar, yo creo que al Murcia no se puede poner para nadie, ¿eh? No hay nadie que se borre ni que se ahorre una carrera. Pero es que eso se lo puedo aplicar a Sekou, con todos los respetos para Sekou, pero Bustos es un futbolista que ha venido aquí para algo más que correr, para marcar diferencias y para jugar en banda izquierda y poner muchos centros
Para eso tiene la pierna izquierda que tiene. Igual que otros, ¿no? Del equipo. Y igual que Mollita, igual que Antonio había sido una auténtica decepción. No sé qué jugadores han venido más con cartel importante. Hablando de Bustos, Caín creo que puede dar más. Lo veo mucho más cómodo con un delantero Yo que cuando juega solo arriba. Caín me gusta lo que está A mí haciendo. me está gustando también. Pero Yo creo que a partir del día del ayer yo lo vi Cartagena. mucho más cómodo que la semana pasada, cuando jugó de las 9 arriba. Lo vi un poco más perdido. Esta semana lo he es visto un más media cómodo, punta, ¿no? Es un media haciendo punta. ese trabajo de Yo creo que le está pelear, de más luchar. cómodo. La realidad con es que un delantero. el techo de rendimiento de Caín está mucho más cerca del que tiene ahora mismo Álvaro Bustos. O sea, Álvaro Bustos tiene mucho más para dar de lo que Caín realmente no es mucho más de lo que ya se Que ha visto. seguramente, lo has comentado tú, jugando en banda derecha se le condiciona muchísimo. Para mí porque él es zurdo cerrado. la O sea, noticia Pedro Benito jugando de extremo está a un nivel muy superior a Bustos, ¿no? Sí. 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 La noticia positiva es que el Murcia tiene otro extremo para jugar en la banda izquierda. Es que era. Que es algo importante y que ha tardado mucho en llegar. Que Porque es- antes la alternativa Que era es un Cristo. diestro para jugar en la izquierda. Pero puede valer perfectamente. O sea, No, sí, siempre ha ha jugado siempre ahí ha jugado y siempre puede ahí, valer pero perfectamente para pero jugar. que vuelva a ser un extremo para adentro. Para buscar el disparo. De para hecho, buscar Pero bueno, pero tiene De la hecho, alternativa de seguramente- Bustos y Yorquera. O un zurdo y un diestro. El Murcia ha estado muchas temporadas que era o diestro o diestro. De hecho, seguramente la premura de Colunga con un entrenamiento solo poner a jugar a Yorquera porque lo necesitas ya. O sea, porque lo más normal es que diga, estando Vero León en el banquillo, estando Salgue en el banquillo, estando Palmer en el banquillo, que llegue Yorquera a un entrenamiento después de estar un montón de tiempo parado, que creo que ha jugado 30 minutos de temporada y que de repente salga en un partido de máxima tensión como este, la respuesta es porque tiene urgencia, porque se ponga a jugar Bueno, y Sal juegue venía ya. de dar Y juegue ya. el pase de gol el fin de semana pasado, ¿no? Que perfectamente podría haber entrado ahí. ¿Quién? Schalke. Sí, por eso te digo que cualquiera puede pensar que en el partido que necesitaba hacer el Murcia en el tramo final era tener más el balón y que Salgue era un jugador que tiene además llegada y tiene gol y últimamente está bien. Por cierto, Manu, que este Real Murcia ahora de los pinchazos, vamos a cerrar, ¿no? Prácticamente el Murcia Sí, ya. sí. El Murcia de los pinchazos, pinchazo de Jorge Mier, el pinchazo de Héctor. Entiendo que también tendría alguna ligera sobrecarga Álvaro Bustos. No sé hasta qué punto ha influido la odisea de estas 2 semanas del Real Murcia con los campos de entrenamiento. Sí. Empezó el año entrenando en la universidad, césped artificial, un césped artificial bastante duro, que acarreó algún problema físico, jugadores con sobrecarga el día después. En Mula también un césped que no estaba en las mejores condiciones. En Callosa el otro día Callosa de Segura. Que el Murcia tenga que ir a entrenar a Callosa. Cejín también han Con entrenado todos mis en respetos Cejín para Callosa. para permitir que el campo del Enrique Roca, que ayer se vio bastante bien, estuviera en buenas condiciones. El Murcia se ha pegado una paliza viajando, yendo a un sitio y a otro. Y seguramente eso también, no sabemos a ciencia cierta, pero Sí, no ha sí, ayudado. sí, no ha seguro. ayudado y da la casualidad de que futbolistas que no se lesionaban, pues Sobre Ante todo lo que has problema físico. comentado de césped artificial y césped natural. Porque si siempre césped natural, todavía. Pero cambiar. sí, pero de un césped a otro, natural que, digamos, no es acorde a un equipo que quiere jugar o que quiere estar en segunda división. El de Callosa La estaba próxima muy mal. temporada. Bueno, el de Mula yo no lo he visto, pero el de Callosa estaba mal. O sea, estaba mal. Césped alto, Mula no, también no un tuvo césped Es profesional. lamentable y ahí otra A vez caballo regalado. entra otra vez. Si el problema no es el césped de Callosa, La necesidad de Sí, pero no es que el el problema es que el Murcia Murcia tenga que ir la ahí. deportiva ya. El No, Murcia- por eso digo, que el Murcia pero tenga que ir a que- todos esos si sitios el para Murcia hacer. Está muy bien, los trámites burocráticos Si el están Murcia muy bien, entrena pero... a esos campos es porque era donde podía ir. No hay otro. No hay otro. Dejamos el Murcia, el próximo partido frente al Ibiza. Un Ibiza, y lo enganchamos con el Cartagena, que viene de hacerle 4 al conjunto de Javi Rey. Veníamos de decir, no sé si la semana pasada o hace poquito, que el Cartagena había hecho su peor partido. Lleva En varios. Junto con En Tarragona hizo un partido muy malo y luego en la Europa, no la ganaba y nadie. Europa, Sardeño. Para mí, Sanlúcar. el día de la Europa yo te compro la Pero bueno, excusa por el de ayer, si no fue el peor, está muy el día del Alcorcón. El día del Alcorcón estuvo El día muy del mal. Alcorcón fue Bueno, horrible. Es que a ver, le rematan Pero el 16 Alcorcón veces. todavía saca un punto y, como dice Fermín, sí, un pero- punto es un Bueno, punto. Javi Rey pero la no- imagen... Javi Rey no está de acuerdo con vosotros. ¿eh? ¿De qué? Dijo que Alcorcón el partido de seguro. pero ¿no? Que había competido. Pero Javi en Rey no está Cartagena, aquí sí. sentado, Claro, pero yo creo lo que el digo partido- lo que dice Javi Rey. El día del Alcorcón en Cartagena estuvo bastante mal, pero se adelantó y eso hizo que el partido cambiara. No, ahí empató. Sí, empató porque se adelantó gracias al gol de Ortuño. Y ayer, a pesar de estar haciendo un primer tiempo tétrico, consigue empatar con otro buen gol de Ortuño. Es lo único positivo. Y se da otro tiro en el pie 3 minutos más tarde. Tuvo, no sé si Eso, fueron sí, 10 cinco minutos esos al, minutos. al final de la segunda parte, de la primera De la parte, primera perdón. que y parecía ya que iba a está. pasar. Y de hecho el gol viene en una transición.
Vamos a ver si te parece y luego analizamos todo lo que sucedió ayer por la mañana en el Cartago Nova, que no fue poco. Ante un Ibiza que venía tocado. De hecho, Miguel Álvarez estaba en duda. Miguel Álvarez, que ya ha hecho tradición ganar al Cartagena, al exentrenador albinegro, y lo cierto es que el Cartagena salió mal desde el principio del partido y siempre el Ibiza dominó. Esta primera ocasión ya es clarísima, es en los primeros minutos. Se escapa el control, pero se quedaba solo. Estaba solo. Es verdad que es una jugada un poco extraña, ¿no? Porque acaba tocando en el primer palo un jugador del Ibiza y en el segundo no consigue prolongar. Esta también es clara, pero es que... Es el aviso de lo que iba a venir. Aquí por lo menos el Cartagena despeja a la primera. Dormido, pero luego es que en la acción del gol... Es esta, sí que es esta... Le rematan 3 veces. Esta es la primera buena parada aquí. Abajo para ahora también la saca y luego la tercera. Hay 4 jugadores del Ibiza dentro del área. De los 4, 3 tocan el balón. Contra 6 o 7 defensores del Cartagena. Es que está muy estática. 3 de los 4. La defensa está estática, mirando totalmente la pelota. Es verdad que ahí se tira en última instancia y Kevin Sánchez, creo que estaba Imanol en el suelo, pero la verdad es que la pasividad defensiva es una cosa terrible, ¿no? El balón parado ya ni preocupa, bueno, es que ya es tradición. Me sorprende. No, ya. Es algo crónico. Ya estaba ya tenía problemas en la pretemporada el Cartagena con el balón parado. Tremendo. Y sigue igual, ¿no? Aquí Ortuño en esta buena jugada para un Ander Martín que volvió a estar muy desaparecido. Prácticamente esa es la única jugada en la que participa en todo el partido. Y luego el Ibiza, que sigue acumulando ocasiones, acabó con 16 remates, 12 de ellos a puerta. Eso demuestra la facilidad con la que llegaba en línea de 3/4 el conjunto ibicenco. Está clarísima también, que no la remata por poco. Y a todo esto llega este centro de Marc Jurado, lo convierte en una asistencia de gol Ortuño, que define con muchísima calidad, una jugada extraordinaria Ortuño, después de haber tenido antes una ocasión clarísima en la que remata al suelo, sí, curiosamente, en un mano a mano. Sí, en un robo y que al final parecía que le da al suelo. Sí, que a mí me parece bastante más fácil de marcar que esta. Esta es dificilísima, con el control orientado es una delicia. Tercer y luego gol la consecutivo, 3 goles en 3 partidos. De hecho, lleva poco más de 500 minutos y lleva ya, es el máximo siempre goleador del produciendo. Cartagena. Luego es verdad que se está le muy dirá mal. lo que tenga que decir, porque la temporada pasada fue mala. Y este año estaba muy mal. Lo que pasa, esta también es muy clara de Imanol Vaz, no remata bien, le pilla un poco arriba el balón, pero creo que era muy clara. Y aquí, en una pérdida, después de una jugada clara... Qué facilidad transita, ¿eh? O sea, no encuentra a nadie. Sí, y aquí también yo creo que Iván puede hacer bastante más. De hecho, es un gol muy parecido a uno contra el Valencia, y me atrevería a decir que es la tercera vez que le rematan así. Pero toca en el jugador del Cartagena también. Yo creo que de despista. Aquí en el remate toca, aunque sea mínimamente. Pero volvemos al primer gol. Yo creo, pudiendo hacer yo lo achaco más a la falta de actividad del rechace y vuelve a llegar el jugador del la Ibiza segunda para empujarla. La segunda jugada del Cartagena no se queda ni una, y la acción viene de una jugada en la que Kevin se va solo y en vez de rematar a puerta decide darle atrás a la pelota a Ortuño, y en esa contra es cuando acaba produciéndose. Estamos viendo con qué facilidad se presenta el Ibiza en la frontal del área. Espacios amplísimos. Y en la primera parte 10 remates. Otro remate claro, balón parado. Y lo peor es que la sensación es que el Ibiza no era un buen equipo, que era relativamente fácil hacer daño al conjunto ibicenco. Verdad que tiene buenas individualidades, Davo, Bebé, pero a mí particularmente no me pareció el mejor equipo que ha pasado por el Cartagena. Atrás es un equipo endeble. Muy endeble. Es que el Cartagena con nada les hizo un gol y pudo hacer otro antes de que el Ibiza se pusiera 2-1, ¿no? Y uno casi agradecía que el partido llegara al descanso, pensando que en la segunda parte iba a haber alguna modificación y algo iba a cambiar. Entró Chiqui, otro de los jugadores que ha bajado bastante el nivel con respecto a lo que vimos para hacer pareja con Ortuño. Para hacer pareja con Ortuño. Es novedoso que jugaran tanto rato juntos. Sentó Ander Martín. Sentó Ander Martín, que no sé si es una sentencia al extremo del Burgos. Hay varias sentencias que pueden firmar. Ahora hablaremos de eso, pero creo que hay varios jugadores que con este partido han dado... Digamos que Javier Reyes ha mandado un mensaje. Aquí una pérdida de Imanol Vaz, que acaba con el 1-3. Es una jugada en la que se atreve, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo está mirando, es que no le sale nadie, es que lo vemos. En el segundo Rubén era igual. Atrás. En el segundo era una transición cómoda. Pero es que ni tiene que correr el Ibiza. Y aquí Fidalgo, en lugar de tapar la línea de pase, da un par de pasos hacia afuera del área sin ningún sentido, y el pase le va justo al futbolista que está solo. Ahí es Fidalgo que se está alejando de su portería. Es una acción, inaudito. Es una defensa ridícula de esa jugada. Es una cosa, la verdad que de locos, ¿no? Aquí una de las pocas ocasiones del Cartagena, una buena parada del guardameta del
del Ibiza, Remate de Ramón Fidalgo. Juan, buen remate de Fidalgo, mejor parada de Ramón Juan, y aquí este acercamiento del conjunto albinegro, pero bueno, al final era un espejismo con 1-3, ya con Edgar Alcañiz en el campo, con cambios muy ofensivos, retirando a uno de los centrales. Entró de incluso Blasis también en lugar de Larrea. Sí, entró de Blasis justo antes del 1-3, y aquí vamos a ver con qué facilidad el Ibiza se mete otra vez dentro del área, aunque este remate va fuera, pero con un taconazo, tiempo de sobra para que el conjunto ibicenco pueda Tocaba con mucha facilidad a al borde del área. A placer. Sí, muy contemplativa, muy pasiva la defensa. Esta acción es también muy llamativa. El primer remate que no sale, el rechace que se lo queda, otro rechace que se queda al Ibiza, que el penalti. Le pegó un pisotón. El penalti es clarísimo, pero el problema ya no es el penalti en sí. El problema es que gana 3 segundas jugadas en la frontal del área el Ibiza. Y todas las segundas jugadas fuera del área, dentro del área, da igual. Todas para jugadores del Ibiza porque van con muchísima más actitud, con muchísima más determinación a por el balón. 3 segundas jugadas en el área del Ibiza, del Cartagena, el gol de Svensson, que se llevó también una alegría para casa. Todo debutante con el Ibiza, ¿no? Sí, bueno, al final marcó de penalti y lo dice cierto, que se había limpiado a 4 la semana pasada. Sí, entre ellos otros Alex Gallar, a Federico. Que no sé dónde oí que tenía 500.000 euros de sueldo. Puede ser. puede Me ser. parece un El disparate Ibiza- para la primera federación. Sí, pero el Ibiza. Pero no para el Ibiza. El Ibiza no. No sé cuánto tendrá Esos sueldos, pero no solo ese, o sea, Gallar, Señé, Federico, esos tres. Sí, Pero nombres. qué disparate, ¿sí? ¿Qué presupuesto tendrá el Tarazona? Pitada al. No es problema de Ibiza, es el problema de No, pero Eh, refiero que para que veamos No, pero que lo desproporcional a su sueldo. no sé. Claro, también el Murcia paga medio millón por Flaco. Claro, Lo que me refiero sí que que- al final son presupuestos muy diferentes porque son realidades totalmente diferentes. Pero es verdad que para mí fue muy superior, yo creo que también para Javi Rey fue muy superior el Ibiza al Cartagena, y hay varias cosas que a mí me preocupan. Primero, lo del balón parado, que ya ni lo nombramos porque es tradición semana tras semana, pero es algo crónico, que se ha complicado y que el Cartagena no ha corregido en toda la primera vuelta. Segundo, que el Cartagena ha producido en los últimos 10 partidos solamente ha ganado 3, ha empatado 2 y ha perdido 5, y además ha encajado muchos más goles que ha marcado. De hecho, si uno ve las estadísticas de la primera vuelta, el Cartagena ha marcado 18 goles y ha encajado 19. Es verdad que lo falsea este 1-4, pero también y ha perdido otro partido 3-0, pero también ha ganado 1-3-0 al Juventud de Torremolinos. Creo que el Cartagena no ha hecho ningún partido bueno desde hace ya mucho tiempo, redondo ninguno, desde el día que gana al Torremolinos. El último seguramente fue el partido de Copa del Rey con el Valencia. El partido de Copa del Rey para mí fue de lo más redondo, porque es verdad que el día que gana el Torremolinos es un partido muy flojito, el día que gana el Betis Deportivo gana de aquella manera sufriendo, y el día que gana el Teruel gana en una acción que se inventa Kevin Sánchez, pero realmente no había pasado nada. Y luego, aparte de lo colectivo, que es evidente que el Cartagena ha caído en lo colectivo muchísimo, el rendimiento de algunos jugadores está bajando de una forma... Dime nombres te voy a o mensajes. Hoy estamos poniendo nota. Te voy a focalizar, os voy a focalizar en para mí jugadores que... Nota para Ortuño. Espérate. Bueno, antes de la nota. Tengo especial... Antes de la nota. Ortuño. ¿El Ortuño de la primera vuelta o el Ortuño No, el Ortuño del partido del otro día. El Ortuño del partido del otro día lo podemos aprobar perfectamente. Yo lo aprobaría. ¿Qué nota? Pues un 6. Pues si marcó. Un 7. Yo es que le pongo un 7. Es que para mí Pero fue... bueno, que le ha puesto un 6, que no lo ha suspendido. Para mí fue el único que aprueba. No, Sí, pero tenéis razón. Pero hizo más cosas Ortuño Por que... alusión, efectivamente. Gol, remate de cabeza, otra que tuvo. Y le Ya pone son menos 3. nota que Fermín. Pero bueno, no volvamos No, a lo de no, antes. Hay varios jugadores que para mí sustentaban al Cartagena al principio y que ahora mismo no están dando el rendimiento que estaban dando al principio de temporada. A mí me parecía que era indiscutible Imanol Vaz en el eje de la zaga, creo que estaba siendo importantísimo. Luego ese doble pivote, Larrea Fidalgo, que fue clave en las primeras 9 jornadas de Liga. Y luego para mí el desequilibrio de un Kevin Sánchez que estaba siendo decisivo en esa banda izquierda, amén al protagonismo pues, de otros jugadores que entraban de vez en cuando y que estaban siempre desde el banquillo aportando. Creo que los jugadores clave se han caído, han bajado mucho su rendimiento, y los jugadores que no habían llegado a ese pico de rendimiento no solo no lo han subido, sino que también lo han bajado. Y yo para esto tengo 2 explicaciones. Y creo que la más lógica es que el Cartagena construyó la plantilla muy pronto, se formó una plantilla con jugadores que estaban muy comprometidos con la causa. Javi Rey los exprimió al máximo, llegó hasta el mes de noviembre para mí a un buen nivel, es verdad que sin hacer virguerías, pero sí que para mí hizo un buen partido contra el Atlético madrileño, no hizo un mal partido contra el Hércules que consiguió ganar, ganó con mucha solvencia al Algeciras.
hizo incluso buenos partidos fuera de casa, como el día de Antequera, que empata a 0 pero merece ganar y le anulan los goles con el FVS. Pero es verdad que cuando, a partir del mes de noviembre, y esto lo hemos estado pensando bastante, a partir del mes de noviembre, cuando el Cartagena, cuando los demás equipos empiezan a subir ese nivel, cuando los demás equipos ya entran en esa velocidad de crucero, cuando todos los jugadores que han llegado a finales de agosto ya tienen ese máximo rendimiento, al Cartagena se le ha quedado corto. De hecho, en los últimos 10 partidos el Cartagena es 15º clasificado. Es que es muy fuerte. Pero por minutos, con la cantidad de rotaciones, no estarán los jugadores tan cansados. Yo no, porque la Rea, ¿cuánto tiempo lleva sin jugar? No estoy hablando de la rotación. Habla de que el Cartagena en la primera jornada ya estaba a un 85%, mientras que otros equipos estaban al 60%. O al 40%. Yo creo que el Cartagena en la primera jornada estaba muy... Ya, pero el Europa, Teruel, todos esos equipos. Ya, pero el problema es que los demás han subido y el Cartagena estaba el 85 en ese momento. Hasta el 60. Sí, pero el Europa y el Teruel, por ejemplo, están mejor que el Cartagena. Sí, pero el Europa y el Teruel tenían pueden ser... el argumento es que todavía sigue siendo... El Europa para mí tiene una buena plantilla. Y el Teruel, que no tiene una buena plantilla, tampoco ha sumado tantos puntos en las últimas jornadas. De hecho, si no me equivoco, en las últimas 10 lleva los mismos que el Cartagena. Lo que pasa es que venía teniendo un muy buen inicio. Para mí lo que me preocupa es que creo que le falta talento al Cartagena y que el talento que tenía, que más rendimiento estaba dando, se ha caído. Y eso Dani, es algo muy si importante. teníamos una columna vertebral, como has comentado, con Imanol, con Larrea, con Fidalgo, con Kevin, Luismi, y ahora tampoco nos vale eso. Para mí más que talento, ¿qué hacemos? y recuerdo que aquí también trazamos el paralelismo entre el Murcia y el Cartagena a principio de temporada. Yo al principio de temporada fui a ver mucho al Cartagena en directo y veía la diferencia principal con aquel Real Murcia era el hambre. O sea, la energía con la que jugaba el Cartagena, partidos de ida y vuelta, pero con un ritmo altísimo, mucha velocidad, muchísima pasión en el juego. O sea, se veían los jugadores totalmente metidos, conectados, y ahora veo que se han empapado todos de una apatía. Pero de una apatía, ya no juega con el mismo ritmo, ya no juega con esa misma energía. Es que el Cartagena de septiembre jugaba en enero. Y el Cartagena de enero parece que está jugando en septiembre, por los errores, por la facilidad con la que concede ocasiones, por lo fácil Eso que le es lo más transitan. preocupante. Y eso a mí me parece, la involución me parece muy preocupante. Evidentemente es que hay que corregirlo y solamente hay una forma de corregirlo, que es ganando un partido, o la otra opción es cambiando 50 futbolistas, no, pero hacer una revolución con un dinero que no tienes. Así que eso no va a poder pasar. Por tanto, yo creo que el Cartagena todo mejor, puede recuperar talento. esa pasión en el juego que Claro, tenía. esa es la cuestión. Sí, es pero es eso que lo ahora no la llamativo, tiene. Que realmente no tiene nada que ver con el talento. No. A ver, tú puedes mejorar la plantilla, puedes traer jugadores mejores, claro que sí. Pero la base de este equipo, o sea, lo que está dando ahora mismo no es su máximo. no, ni mucho menos. Y eso es lo llamativo. A mí sobre todo porque no tiene, efectivamente, no sé si compromiso entiendo que tendrá, pero no parece que tenga la misma ambición que tenía al principio de temporada o el punto de concentración que le permitía encajar muy poco. El Cartagena ha estado 9 o 10 partidos sin encajar. 10 porterías a cero. Y ayer da muchísimas facilidades atrás, por eso es muy Fermín, sorprendente. 10 porterías a cero y suma 19 goles en contra. Eso quiere decir que en los otros 9 partidos ha sumado 2 goles de media por partido. O sea, es una barbaridad. Pero lo que quería decir a este respecto es que yo sí que tengo la impresión de que ayer, por ejemplo, en el mejor momento del Cartagena, justo después del gol, y no creo que sea casualidad, sino también es porque en ese momento el Cartagena parece que al menos emocionalmente se encontraba en el momento, ¿no? Después de que hubiera empezado todo al revés. ¿Cuánto daño le hizo el derbi? El derbi le hizo daño, pero el Cartagena ya estaba mal antes del derbi. Ya venía Estaba mal antes del derbi. El derbi le hizo daño, negativa. sí. Pero yo creo que el partido del derbi para mí no fue de los peores del Cartagena de la temporada. Y eso que el Cartagena no estuvo bien. Pero creo que el día del Nastic estuvo bastante peor, el día del Alcorcón no estuvo bien, el famoso partido del Atlético Sanluqueño, que tiene unos condicionantes muy especiales por haber tenido que viajar en 3 semanas a Sabadell. Pero este partido contra Ibiza para mí es mucho peor. El Cartagena desde el principio de temporada ha mostrado 2 caras, una cara muy positiva como local y una cara con muchos problemas como visitante, y la pregunta era, ¿se empapará el local del visitante o el visitante del local? Y yo creo que el Cartagena ahora en casa también se parece al visitante. Pero es que el Cartagena visitante... Un equipo atemorizado, un equipo Es verdad Pero que muchos el complejos. Cartagena visitante No encajaba. era un Cartagena firme atrás, Claro. como mínimo eso. Sí, encajaba en algunos partidos. Le costaba ganar. Le costaba marcar, pero no encajaba. Pero es, no que encajaba. ahora, es que ahora encaja, además Pues, con una facilidad. Si tú no encajas, bueno, vamos. esa base está bien. Luego para ganar tienes que hacer más cosas, pero ese punto de partida no está mal y es el que ha perdido. Sí, sí. Por eso Sí, pero más lo que vengo a decir es que era un equipo que
que se ha acabado tensionando en casa porque ve que fuera de casa no consigue los resultados, seguramente. Sí, puede ser, esos miedos de decir, oye, como fuera de casa nos cuesta muchísimo ganar, estamos obligados a hacerlo bien en casa. Y tanto hablar de la media inglesa y tanto pensar en que tienes que solucionar en tu casa lo que no consigues fuera, pues seguramente le ha podido pasar factura a nivel... Yo es que veo sobre todo un apagón o una desconexión a nivel mental del equipo. ¿Qué culpa tiene el entrenador? ¿Qué parte de culpa? No se pregunta. No, tiene un porcentaje de culpa, claro, igual que tuvo un porcentaje de culpa muy importante en exprimir al equipo al principio. Yo creo que es verdad que para mí se ha equivocado en algunas decisiones de las últimas semanas, pero es parte de la culpa. Para mí no creo que sea decisivo. En otro contexto y en otro nivel de exigencia y con otro tipo de presidente, el partido de ayer es el típico partido con el que algún run run suena, pero es verdad. Hubo pitos. Ahora, yo lo que me niego. Pitos hubo. Sí, Lo que me niego a aceptar, yo lo que me niego a aceptar desde el principio es que la crisis institucional tenga la culpa de lo que le está pasando. No. O sea, me parece que es la excusa perfecta para el vestuario para decir, bueno, de es hecho, como José, cuando bajo ahí un césped malo. De hecho, José, creo que nosotros también hemos, digamos, sacado un poco el foco del césped con todo lo que ha pasado institucionalmente. Pero no tenía que ver en el rendimiento del equipo. Claro, no, pero me refiero que nos hemos dado cuenta, una vez ya las aguas, al menos parece que están empezando a encauzarse, nos hemos dado cuenta realmente de ostras, que este equipo lleva 11 puntos en los últimos 10 partidos, que este equipo hace mucho tiempo, desde el 1 de noviembre, que no está dando el nivel que estaba dando antes. Además, un nivel que ya había dado, no algo que fuese extraño, ¿no? Y es un equipo que se está hundiendo, que va hacia abajo. Entonces, sinceramente creo que habría que tocar algo en cuanto a la plantilla. Javi Rey es un tipo que se ha hecho famoso en Cartagena por las rotaciones, pero es verdad que en las últimas semanas hay jugadores que claramente están participando menos que otros. En el caso de ayer, yo creo que es evidente que por ejemplo, Nacho Sánchez prácticamente no aparece, Calderón apenas participa, ¿no? Son dos extremos derechos de los tres que tiene el Cartagena. Ander Martín tampoco está bien. Chuca, sin noticias de él prácticamente en lo que llevamos de temporada. Luego, es verdad que el Cartagena ha estado con dos centrales solamente durante toda la temporada, ¿no? Con Imanol Bací y con Rubén Serrano, pero en cuanto ha entrado Fran Vélez, en cuanto ha podido estar 20 minutos, porque no ha durado poco más de eso, Rubén Serrano ha ido al banquillo. Es un mensaje que también le mandas a Rubén Serrano en este caso. Claro. Siempre que cuando venían haciéndolo muy bien. Sí, los dos. Al principio lo estaba haciendo muy bien. Es verdad que en las últimas semanas para mí también ha bajado bastante el rendimiento. Como todo el equipo, pero que seguramente cuando Javi Rey ve que está Fran Vélez en condiciones, no tenía una razón deportiva para haber sentado a Rubén. No, de primeras no. Pero es verdad que Fran Vélez venía a ser importante y no está participando nada porque es que se ha lesionado 4 veces y no lleva 20 minutos. Pero a ver, tampoco todos estaban, según la fórmula aplicada por Javier Rey, todos estaban rotando, ¿no? Sí. Descansaban. Con lo cual, los centrales no podían descansar, pero no había. Tampoco, bueno, pero es verdad, Fermín, que siempre era el mismo. Claro. Bueno, ya. Pero... Bueno, también es verdad que Rubén Serrano ha dado menos seguridad o menos garantías que Imanol Vaz. Sí, Imanol para mí está siendo el mejor. Digamos que no es una locura, o sea, que tiene su lógica, tiene su cierta lógica, pero es verdad que ha tenido mala suerte también con el tema de las lesiones en la línea de centrales. Creo que la portería tiene un margen de mejora bastante amplio y luego, sobre todo, la banda derecha. Claro. Yo creo que es donde veo también carencias serias, a pesar de que tiene muchos jugadores para esa demarcación. No encuentra el futbolista, igual que con Kevin dio con la tecla muy pronto, la banda derecha creo que ahí sí tiene un margen de mejora amplio. Y en la banda izquierda está Kevin, y al haber bajado el rendimiento en las últimas semanas, tampoco hay una alternativa. Juega Luismi por la izquierda, pero realmente no se siente tan cómodo como en la media punta. No hay ninguna alternativa que le pueda apretar desde el banquillo para decir, voy a poner ese nivel, ¿no? Es verdad que Diego Gómez sí que ha tenido esa participación, pero para mí no ha llegado en ningún momento a dar el pico de nivel que ha dado Kevin Sánchez. Y creo que en un equipo que tuviese bastante dinero, habría más de 3-4 movimientos. En el Cartagena, bueno, llegará Jean-Jules, el pivote defensivo, y... Fíjate que seguramente la demarcación donde menos urgencias debería haber. Yo para mí creo que con Fidalgo, con Edgar, al final el Cartagena más o menos está con la... Bueno, sí, la Rea más... De Blasi también está jugando mucho. O sea, que me refiero que medio centro, aunque uno sea un perfil más ofensivo o defensivo, digamos que tiene. Para mí o sea, que no está tan obligado. La urgencia es el central, es evidente. Para mí la portería también. La portería, ¿Sí? Para mí la portería es una cosa que más allá de sumar te está restando este año, y creo que ninguno de los dos porteros
ha dado el nivel que dieron otros porteros con el Cartagena que provocaron estar cerca de la primera posición o de ascender, caso Marc Martínez, caso Rubén, etcétera, etcétera. Creo que están los dos bastante lejos. Aaron Escandel. Bueno, Aaron Escandel es que estaba en segunda división, pero Claro. y ahora es el mejor refiere portero de a la la liga. última temporada del Cartagena ha ido muy bien de portero. Claro, pero en segunda Limones. división B, Limones, por ejemplo, que también estaba en el Cartagena segunda división B, buenos porteros. Para mí creo que ninguno de los dos, ni Lucho ni Iván, han llegado a ese nivel. Creo que si el Cartagena tuviera dinero, probablemente podría mover ese El entrenador lo reconoce de alguna manera, al rotar. Yo creo que esa rotación no es de aquí que sigan los dos con un nivel competitivo y que ninguno pierda el ritmo. Es porque ve que uno la lía un día y dice, pues el siguiente día tiene que jugar el otro y así. Y para mí no es un portero que da ascenso, la duda es ninguno de los dos, la duda es si van a ser un portero que te los pueda quitar, que eso también me genera esa duda. Y luego, evidentemente, creo que el extremo derecho es bueno, incluso si se pudiera los dos extremos es algo imprescindible de reforzar. La delantera, hace unas semanas todos hubiésemos pensado que era importantísimo reforzarla, ahora mismo con la vuelta de Ortuño, al menos no a su 100%, pero a un 70-80% le vale Yo creo que tiene para marcar un gol dos por semana. muy buenos delanteros el Cartagena. Aunque Chiqui ahora no Sí, esté tan bien, pero creo que para la categoría estaba muy bien y Sí, creo que ahí va cubierto. Sí, la duda estaba con Ortuño, porque cuando pensábamos que no iba a volver, justo antes del mercado de invierno, ha vuelto, ¿no? Con 3 goles consecutivos. Cuando lo está poniendo el entrenador. Cuando le está poniendo más el entrenador, claro. Pero es que es verdad que Ortuño tampoco Es que antes daba. no lo ponía, ¿no? No, pero al ponía final. muy poco. Muy residual, muy Pero al residual. final Pero ha habido una Ortuño. mejoría también, Ortuño, porque Sí, pero no sabemos si ha jugado sido antes el huevo o la gallina. Pero hemos visto un Ortuño en el campo El día del Valencia. que por la razón que sea, Como siempre. el día desmotivado, que iba al tran-tran, ahora se ve otro Ortuño. Marcar un gol y no celebrarlo. Ese era el Ortuño de la primera vuelta, pero yo creo que todo cambia otra vez el día del Valencia. Es que el día del Valencia ya pasó. Valencia y Copa del Rey, el año de Valencia. Calero pasó y volvió a pasar esta temporada. Creo que a partir de ahí Ortuño se ha vuelto a encontrar consigo mismo. Ayer para mí no hace su mejor partido de la temporada. De hecho, para mí juega mejor en Alcorcón que ayer. Pero es que verdad que Ortuño, mirando aquí los números... 4 goles en... Sí, pero jugó un día 18 minutos, Sí. otro día 48, 7, 32, 21, 8, 18, 15... Pero es que la sensación que te transmitía en el O sea, campo sí. era de jugador. Pero por ejemplo, el día de fantasma. Hércules, del día del partido contra el Hércules, sale y da la asistencia de Blasi, Sí, luego sí. mete un golazo. Pero igual necesitaba, por lo que dice Otto, Ese es el luego no tiene igual necesitaba continuidad. sentirse con más protagonismo. Digamos que las confianza. rotaciones del principio de temporada no eran para Ortuño. A él no le afectaba. No eran para él. Eran para otros, pero para él. El otro día jugó 8 minutos. Sí, es verdad que a El partir día de del hecho, Dense 8 minutos. de hecho 500 Que si le pedimos que Con salga- 0-0. Vamos terminando con el Cartagena, Dani. Y en definitiva, yo creo que habría que, si se pudiera, habría que reforzar el equipo por unas Rivas, que por cierto, que no lo hemos comentado, dio la primera rueda de prensa oficial ¿Qué te pareció? De uno, el pasado ponle nota arriba. 5. ¿Pero metió gol o no? Tuvo que meter gol. Porque no metió ningún gol, Que no- sepamos, de momento. no sobresalió, pero para mí estuvo bastante mejor que en la primera rueda de prensa que dio. Y por lo menos dio la cara. Dio- Se sentó en una sala de prensa Despejó y duda. aceptó preguntas y estuvo A un ver, rato. para mí lo que más me sorprendió, ¿Te lo crees? Arribas es un tipo al que nosotros veníamos, en Cartagena estábamos acostumbrados a Belmonte, un tipo muy directo que se iba de frente. Arribas yo creo que es un tipo al que hay que leer entre líneas, más que en un mensaje directo. A mí me sorprendió la cantidad de palos que le pega a la anterior comisión deportiva. Comisión deportiva. Bueno, directiva, comisión deportiva, Llámalo como etcétera. quieras, sí. En parte, yo creo que para protegerse él mismo, evidentemente. Pero igual que no tendría por qué haber pegado esos palos, a mí me sorprende que los pega, ¿no? De esa forma tan evidente, tan llamativa. Y creo que él habla mucho de proyectos de cantera, habla mucho de proyectos yo diría que un proyecto de mínimos, no habla de proyectos ambiciosos, de nada mastodóntico. Pero claro, tampoco dejó claro cómo lo va a llevar a cabo. Y yo creo que eso es lo que aleja de un bien o de un notable, ¿no? Es verdad que en unos tan pocos minutos, bueno, se antojan pocos para todo el tiempo que llevaba Rivas deseando entrar a la dirección de la entidad. Veremos a ver. A mí me parece que de momento lo tengo que aprobar porque no hizo nada, digamos, fuera de lo normal, pero creo que tampoco fue algo que te capte, que te enganche, que los abonados del Cartagena que no estuvieran se abonaran al día siguiente. Aunque es verdad que yo creo que más por el tema de Reyes, etcétera, el Cartagena ya ha pasado los 100 abonados en esa campaña de invierno y ya supera los 6.000. Y en el palco hubo regresos, ¿no? Hubo regresos. Llamativos, ¿no? Y habrá. Hubo regresos y habrá más. Ya hay acercamientos a patrocinadores
y de hecho algunas empresas han vuelto al business. Carlos Gómez de Salazar se va a encargar ahora de esa parte, digamos, de marketing también, y ha hablado mucho, también habló en la rueda de prensa arriba de gastos innecesarios que va a cortar. Yo es que tengo la impresión, y habla claramente en este aspecto Arribas, de que va a entrar un poco con la tijera, de que va a cortar gastos superfluos y que va a intentar hacer un presupuesto de mínimos para poder de esa manera al menos llegar a cero. La deuda la reconoció en 3,5 millones de euros, más el tema de Hacienda y Seguridad Social, que es una deuda muy importante, y ahora en Arribas está ver su solvencia económica para ver cómo puede pagar el Cartagena esa deuda tan importante con Hacienda, con Seguridad Social, y los 3,5 millones, que es una deuda que evidentemente en esta categoría en la que todo el mundo debe dinero porque no da suficiente los derechos televisivos para que los equipos puedan ser, digamos, positivos económicamente, pues evidentemente queda ver cómo va a pagar el Cartagena toda esa deuda y cómo lo va a hacer Arribas. Bueno, 100 días, como los presidentes de gobierno. Pero 100 de verdad. 100 de verdad. 100 a contar ¿desde cuándo? Sí, desde ahora, claro, desde ahora, que ya parece que al 100% y a todos los efectos tiene mando en plaza. Primera Federación, resultados y clasificación. La segunda ahora. Perdón, Segunda Federación, resultados y clasificación. Almería B1, Jerez Club Deportivo 2, Melilla 1, Yeclano 0, Estepona 0, Deportiva Minera 0, Puente Genil 1, Lorca Deportiva 0, Antoniano 2, UCAM Murcia 1, Jerez Deportivo 4, La Unión 2, Águilas 2, Linares 0, Extremadura 1, Jaén 1 y Malagueño 0, Recreativo de Huelva 2. El triunfo del Águilas Es lo único. le ha costado el puesto al entrenador del Linares, a Pedro Díaz. Israel Vicente seguirá allí, está con él en el cuerpo técnico, lo llamaremos esta semana. El Águilas, que con la victoria recupera el liderato, el Jerez, que se cuela en esa segunda plaza aprovechando el pinchazo del UCAM, que es tercero, el Recreativo cuarto, la Unión quinto, Lorca Deportiva sexto, el Yeclano noveno y la Deportiva Minera décimo, que están todos vaya histórico, ¿eh? El Jerez y el Recreativo, sí, a un partido del playoff. La segunda federación, del quinto al duodécimo, sí, 3 puntitos. Hay un empujón ahí del Águilas. No quizás respecto al segundo, que lo tiene ahí cerca, 2 puntos, pero sí que empieza a distanciarse del cuarto, el quinto, ya los tiene a 2 o 3 partidos. Marcando zona playoff. Por eso, zona playoff, luego ya la pelea por el primer puesto ya veremos. Lo flipante es que el Águila vea un estirón haciendo 10 de 15, que es una cantidad alta de puntos, pero no es... Y que venía de 2 sin ganar, pero es verdad que la primera vuelta del Águila... La primera vuelta del Águila es muy buena. Sí, pero es muy estable, porque pierde contra el UCAM, pero gana este próximo partido. Sí, y mirando, digamos que poniendo las largas, está siendo muy regular, solo ha perdido 3 partidos, 11 goles en contra. Está siendo muy estable. Hay alguno que podría echarse las manos a la cabeza con la derrota del UCAM contra Antoniano, venía de ganar al Águila, bueno, el Antoniano es el mejor local. Sí. De los 27 puntos que tiene, 22 los ha conseguido en casa. Se vieron las caras los 2 mejores locales. ¿Y qué pasó? Que ganó el local. Eso no cotizaba en la casa de apuestas. El UCAM es el 7º equipo de la categoría, creo que como visitante. O sea, hace mucho más puntos como local que como visitante el UCAM. Y creo que ahí tiene que corregirse un poco los números. Estamos de enhorabuena, ¿no? Sí. Se amplía la familia de... Sumamos un nuevo patrocinador al programa, el grupo Tecnitec. Es una asesoría que ofrece servicio de auditoría externa para empresas y organismos públicos. Y también ofrece todo tipo de asesoramiento fiscal, laboral y legal. Y cualquiera que conozcáis un amigo empresario, cualquier problema, cualquiera que tenga que hacer algún tipo de consulta, ¿sabes, Fermín? De auditoría se ha hablado mucho en Cartagena las últimas semanas. Sí. Si quieres un grupo solvente, el grupo Tecnitec, que es una empresa murciana que está en la calle Isidoro de la Cierva, o sea, en la calle Correo de toda la vida. Y que que se une a nuestro grupo de empresas y que nosotros estamos muy agradecidos. Pues bienvenido, que esta es su casa, a Tecnitec. Grupo Tecnitec. Y Tecnitec patrocina el resumen del UCAM. Grupo Tecnitec patrocina el resumen del UCAM Murcia Club de Fútbol. Salida complicada, ya no solo por visitar al mejor local, también por el césped artificial de última tecnología. Estaba muy bien el campo, pero bueno, no deja de ser cambio de superficie. Y un partido entretenido, un partido con oportunidades para ambos, y que iba a marcar el encuentro un error en el primer gol del Antoniano, una falta de entendimiento, ahora lo vamos a ver, entre Facu Ackerman y Javi Ramírez. Antes salió el mejor... La primera media hora fue buena. Sí, salió el mejor el partido el UCAM, que tuvo varias oportunidades, algunas de ellas muy claras, creo que una de Michian, para haber hecho el 1-0. Esta creo que es, sí, el pase de Aquino a Michian, que remata al...
al muñeco, saca de una medio pierna el portero del Messiaen Antoniano. se ha hecho con la posición de 9 y aquí no con la de media punta. Y este es el fallo. Llegaba fácil Facu Ackerman, no se entiende con Javi Ramírez y a puerta vacía la manda para adentro a Arreola. Una jugada No. verbenera. Son regalos. Una salida, claro. Un regalo que al final te penaliza. Y más contra un equipo, estábamos hablando del poderío. Y ya lleva varios, el Lucan es algo que tiene que corregir, no sé cómo, pero contra Melilla, otro partido en casa también regalaron. Muy pronto además. Y en este y ya te condiciona mucho para el desarrollo. ya hay ventaja para el antoniano, si encima pues, le regalas el primer gol. Insisto en que el partido siguió teniendo oportunidades para unos y para otros, podía haber llegado el empate, podía haber llegado el 2-0, que en ese caso por el acierto o por tener más acierto también iba a llegar en la portería del Lucan. Esa falta aquí no sigue y aquí el último toquecito para haberse quedado solo se le va un poquito largo a Ale Marín. Cambió en la segunda parte de Lucan, hizo cambios, sacó gente más ofensiva, fue por el partido. Al final lo que hizo fue volcarse sobre la meta del antoniano. No tenía más remedio, ahí la parada de Facu Ackerman, este disparo también abajo, buena intervención del meta del antoniano. Y en esta acción iba a llegar el 2-0. Si no hay, justo, pero yo creo que no hay fuera de juego. Parece que no hay fuera de juego. Me parece que le habilita a Ferromán, creo que es. Sí, luego el regate a Ackerman. Y luego lo hace bien. Luego, Ahí, ahí poco se le puede achacar al Facu Ackerman. Quizás a Ferromán, que está un poco retrasado, y habilita al futbolista del antoniano. Y este es el gol de Lucan, era el tramo final del partido. Sí, ya 89, ¿no? En el 83 llegó el 2-0 y en el 88 llegaba el 2-1. Bueno, 2 minutos más el Gol de descanso. Héctor Se podía Fernández, pensar que podía el Lucan generar algo, pero es que apenas tuvo tiempo ni encontró la manera ni siquiera de haber inquietado, de haber probado. Premio al gran rendimiento que está dando Héctor Fernández desde que se ha sentado como lateral izquierdo Sí, titular. sí, lo que La pasa es que baja de este Jeremy. Aprovechando las lesiones de Jeremy. Este partido empezó Sevilla y en el cambio vino en el descanso. Bueno, pues derrota de Lucan en campo del antoniano, que se sigue haciendo muy fuerte, pasando la temporada como local, el conjunto andaluz. Vamos con el Águilas, el cuadro de Adrián Hernández, que venía de perder en el Heredia 21 frente al UCAM y que en esta ocasión se hacía fuerte en casa en el Rubial frente al Linares con un protagonista claro. ¿Sabes quién? El de casi siempre. Cris. Da igual que salga del banquillo, que sea titular, Chris ya lleva 10 Martínez. goles. Se le queda pequeña la categoría, yo... Pero ha dicho que No soy objetivo. no se quiere mover de Águilas. No, está bien en buen Águilas proyecto, en una todos buena los ciudad. sentidos. Con una buena nómina, una buena pagaba la playa, cláusula, buena se siente playa. importante. De Águilas no se quiere ir nadie, ¿no? En esa relación, en Yo ese no me querría binomio, ir. Cris Martínez, Adrián Hernández, están saliendo ganando los dos. Muy rentable, ya estuvo bien, ya aportó goles. Ese es el primero, ¿no? pero ¿Este es el primero? Ahí está. Palo y dentro, al lado del portero. Sí, otro. Ahí el pa- no, pero otro. aquí el pasito es todavía Pero más evidente. este todavía, sí, pero todavía más ajustado. Sí, Aquí está toca más palo, cerca, está más abajo, cerca, además, está más que es cerca, difícil sí, para sí. llegar para el portero y dentro. Muy buen golpeo, Cris Martínez. Pero tiene 3 y te enchufa 2 o 1 y media. La temporada es Tiene espectacular. tres, te chupa y eso cuatro, que- ¿no? Y eso que no, para todos los goles que ha hecho no ha jugado tantos minutos. que como- va. No, que va. Hasta hace 4 días era Era suplente, suplente, salía rotado, la sí. última media hora, últimos no, 25 tiene minutos, clara con rentabilidad. los problemas de pubalgia. Pubi lleva toda la Ha hecho primera vuelta los con 6 Pubi. goles anteriores los había hecho saliendo desde el banquillo. Eso es casi un récord. Los 6 anteriores a estos dos que marcó ahí. El Águilas que seguía buscando el 2-0 iba a llegar aquí. Uno de falta directa y otro de 9, de ratón de área, de olfato goleador, de tirarse en plancha, de tirarse y tocar con la puntita lo justo para que se quede Diego Barrios con el molde y mandarla para adentro. Claramente anticipándose a su defensor, siendo mejor en esa jugada, y el talento de Cris Martínez que le da 3 puntos más a un Águilas que cuidado, que tiene ya 35 puntos. Es verdad que el Jerez ha mejorado mucho en este tramo y, Y está el muy Recre. cerca, Y ojo en el Recre, sí, también Está está... fuerte, sí. pero Bueno, y el Lucan lo tiene también muy cerca. a 4, sí. Pero es verdad que la primera vuelta del Águila yo creo que Sí. todo el mundo lo hubiese firmado con los ojos cerrados. Y sobre todo viendo lo que pasa en los últimos años, ¿no? Que exacto. era un quiero y no puedo constante. La sensación de firmeza ahí arriba. Al Águila van a tener difícil sacarlo de ahí. Otros años le faltaba, es evidente, lo tuvo que pagar y se fue al Cacereño y lo compró. Pero otros años recuerdo que el Águila generaba traía y gol. no había manera de meter un gol, y este año pues tiene un delantero al que se le caen los goles y al final pues sabemos que en el fútbol Eso está hace todo mucho. inventado, desde Eso primera hace mucho. hasta Bueno, de hecho, segunda el federación, Águila ha marcado, un buen el portero Águila y ha un hecho delantero. 23, o sea, casi la mitad de los goles los ha marcado.
Cris Martínez. Pues el Águilas, que va a estar toda la semana en lo más alto de la clasificación. Y vamos con el Yeclano, el conjunto de Iván Ruiz, que perdió frente al Melilla de Javi Motos. Siempre complicada, tampoco el césped estaba para tirar cohetes. Y en una acción también, Un poco seco. Por decir algo. sí, una acción un poco desafortunada, ahora lo veremos, a balón parado, que fue lo que más le molestó al técnico del Yeclano. Un balón que llevaba con mucha altura. Falla Borja y termina marcando el devenir del partido. Estuvo bien el Yeclano en la primera mitad, pero le faltó un poquito de... Que ha hecho algún de movimiento el acierto Yeclano y- esta semana, ¿no? Ha salido el de Babacar, ha salido, Babacar la ha ido a la plantilla se Minera. ha ido a la Minera. Sí, pidió salir y se marchó a la Minera. Hemos llegado del conjunto... Y este es el gol. A la salida. Sí. Ahí Midemal va valiente. Llega muy tarde, el balón va a la frontal arriesga, del área. se expone y llega nada, medio segundo Hay un tarde jugador al del principio. Yeclano que estaba pidiendo falta, pero no falta. No, Para mí no. No, el portero está fuera del área pequeña, es un jugador más. Además que llega tarde, luego se da un golpe, pero no creo que haya falta. Se fue Babá y llegaron Antonio Fernández y Marguani al Yeclano. Yo creo que ha mejorado de la llegada de Iván Ruiz. Creo Hombre, que antes de este hizo partido 10 iba de 12. 10 de 12, Yo por creo eso que digo. defensivamente partido. creo que está mejor. Bastante, no sé cómo esa es decirlo clara, en sala de prensa, cero drama. Es decía más el clara que la de entrenador. Juan Carlos Real. De estilo. Cero dramas ante la derrota. El equipo dice que se encuentra cómodo, que cada vez suma más pases en la elaboración y que le falta un poquito en la definición. Sí, esa es muy clara dentro del área, ese remate de cabeza. Podría haber sumado un puntito para un Yeclano que está cerca del playoff. Tanto el Lorca como el Yeclano como la Minera están fuera del playoff, pero están a un partido es que o a menos de un partido de El Yeclano, meterse. pese a perder, está a un punto. Sí, el Yeclano está donde todos pensábamos que iba a El estar Lorca en está esa en zona. puntos de playoff, el Yeclano está a un punto y creo que la Minera está a Minera 2 dos. puntos. O sea, que están todos cerca de la zona de arriba. Precisamente la Minera de Checa, que sumó un puntito en un campo siempre complicado como el del Estepona, aunque ahora vais a ver todas las oportunidades que tuvo el conjunto del Llano del Beal porque mereció ganar de calle. Gol anulado. Incluso tuvo un gol El equipo anulado, que más sí. se ha movido en este mercado invernal llegó Pitu, ahí lo vemos. Babá, Hizo un muy buen partido. mencionado Babá y Simón Moreno también. Sí. Julen Guerrero está de director general de Estepona. Habían ganado. El Estepona no era rival fácil, ¿no? La sensación de que el Estepona era un equipo con cierto presupuesto más o menos importante, que se ha metido muy abajo. Este es el gol anulado a Rubén Mesa, que a mí me deja muchas dudas, pero claro, desde el tiro de cámara que A hay mí me tampoco deja me atrevo a muchísimo. decir si estaba o no estaba. Pero me sorprendió el buen nivel que dio Pitu en banda derecha, el lateral se incorporó muchísimo con una velocidad bastante interesante, ese movimiento en el carril diestro de la Minera. Una buena carta de presentación, desde luego, del recién llegado y la Minera que Otra más de la Minera. de haber ganado estaría en puntos de playoff. Es una pena, ¿no? Porque realmente este tipo de partidos luego los puedes echar de menos en el tramo final de la liga. En los tópicos del fútbol, si la semana que viene ganas en casa, Sí. lo haces bueno. Porque al final, ahí en Estepona no van a ganar muchos equipos. Además, un Estepona que parece que en los últimos partidos ha ido más, ha ido Venía mejor. de ganar el partido anterior. Sí, sí. Por eso, otra más de la Minera, es que tuvo varias. La Minera son los de amarillo, los de rojo y azul. Ese es el Estepona. Y tuvo muchas el conjunto. Lo más importante que tuvo una visitante. fase muy mala, un bache bastante Sí, parece que ha pasado. importante Reaccionó. de 5 o 6 partidos sin ganar y No sé, se perdiendo le hizo prácticamente largo el todos, principio de y luego ha sido temporada capaz con de la Copa recomponerse Federación. y se parece más al del principio de temporada, ¿no? O sea que creo que es buena señal. De Lorca Deportiva no tenemos imágenes de la derrota frente al Puente Genil, perdió por la mínima. El Lorca Deportiva lleva 1-0 una con gol de victoria Marcos Pérez. en 5 partidos. Después del que el Lorca lleva 7 seguidas. surgimiento Claro. del Lorca hay Claro. recaída. Pero termina Bueno, la primera vuelta y está con los mismos sigue puntos que el estando a quinto. puntos Sí, de- claro, punto de que yo playoff. creo que Lo curioso del lo Lorca- firman. Lo curioso del Lorca es que tiene 28 puntos, 21 de los cuales asumen 7 jornadas. Las otras 12 ha sumado solamente los 7 puntos restantes, ¿no? Es llamativo lo del Lorca, pero es verdad También que... tiene 2 puntos por encima del puesto de promoción de descenso. Sí, sí, está Sí, bien, pero esta categoría- es lo que Es la igualdad, es lo que hay en esta categoría. Vamos con la tercera federación, resultados y clasificación. Santa Cruz 0, Cartagena B2, Santomera 2, Olímpico de Totana 2, El Palmar 0, Minerva 1, Caravaca 0, Azul 0, Molinense 0, Real Murcia Imperial 3, Deportivo Marítimo 1, Yeclano Deportivo B1, UCAM B1, Águilas B1, Mazarrón 2, Pulpileño 0 y Cieza 4, Muleño 1.
Cieza ya ha puesto la El Cieza, bueno, el y... Cieza pisando el acelerador, el Real Murcia Imperial, que Cieza empezó perdiendo. le ganó el Cieza ganó 4-1. Pero empezó perdiendo y luego, no sé. El Real Murcia Imperial que le ganó al Molinense, ojo, que el Molinense era uno de los equipos que más en forma estaba y le El ganó. Imperial tiene un partido. Le ganó bien. Juega miércoles contra el Caravaca de Germán a las 4:30 en la Doblete de Universidad. Mica, doblete de Mica, 11 goles lleva ya esta El temporada. Imperial es un único que le intenta seguir la estela del Cieda porque por lo demás ya empieza a abrir unas distancias. Es que hay una brecha considerable, hay que 11 van a puntos ser con el imposibles Olímpico para el Totana resto. con los mismos partidos. Tres. Pero es que el Olímpico 13 Totana, Molinense, que yo estuve viendo al equipo en Santomera ayer, tiene un meritazo brutal. O sea, el Olímpico Totana es un recién ascendido que no tiene jugadores del nivel que tiene el Imperial o el Cieza o el Molinense, y mira dónde está. Igual que el Mazarrón, que es un equipo que ha venido abajo también y está quinto clasificado, y el Santa Cruz también. Lo que pasa es que Santa Cruz tiene jugadores más importantes, o sea, tiene jugadores mucho más conocidos. Y bueno, es un equipo seguramente con más artillería el de Jesús Zapata que otros, ¿no? Pero ojo con la temporada, por ejemplo, del Olímpico Totana. A ver los movimientos también que se puedan hacer en tercera hora en el mercado de invierno, si algún equipo de arriba apuntala o algún equipo de abajo también se refuerce y tanto salir de los puestos de descenso. Caravaca tiene una oportunidad de recuperar el Caravaca es equipo de segunda vuelta, ya veremos este año. Reaccionará seguro, este año, seguro, no tengo claro. El si efecto, pita, el efecto del morado. Si el pita miércoles pita. partido atrás con el Imperial a las 4:30 en la Universidad de Murcia. Es una buena oportunidad para recuperar un poquito de oxígeno. Por cierto, seguramente no sea la mejor oportunidad visitando al Imperial como está últimamente. los tres de abajo, el Yeclano B, que por lo menos lleva 2 empates consecutivos, toma un poquito de aire, el Muleño y el Marítimo. Vamos con el fútbol sala, ya saben que... Por cierto, hay un apunte. Esta semana, Copa del Rey Juvenil, que la juega el Murcia Promais, que juega en Granada el próximo fin de semana, y el Lucán juega en Lezama, contra el Juvenil del Athletic Bilbao. Pues dicho queda, decía que fútbol sala, ahora hay parón por la disputa del europeo, con varios jugadores de Jimby, con varios jugadores del Pozo, una lista de la que se tienen que caer 2, o sea que todavía se puede bajar alguno del carro. Este fin de semana se jugaba la última jornada antes del parón. Y empezamos con el Pozo, que empataba en la pista de Inter Movistar y llega al parón como líder. Todo apunta que, salvo que cambie mucho la película, la primera plaza es cuestión del Pozo y del Barça. El Pozo que iba a empatar a 3, un empate que deja un sabor de boca importante para sí, hay 10 puntos en el Ecuador de la temporada. 10 puntos le saca el Pozo a Palma, que es tercero. Final, ¿no? El Inter gol de Paniagua, canterano del Pozo. Y que se ha quedado fuera de la lista sorprendente. Al europeo. Antes del primer gol de Inter tiene el Pozo, tiene el Pozo clarísima. La primera parte si no estrelló 8 o 9 balones a la madera, paradones de Jesús. Por mérito debió ganar el partido. Balones que se quedan en la línea y que no terminan de entrar. No, fíjate que el Pozo está bien, que está primer clasificado, que tiene una ventaja. Aún así tiene un debe importantísimo con su relación con el gol de Lilleiro resume un poco. Pero necesita 3 remates. Sí. Disparo, rechace a la madera, parada de Jesús, que entra. De Ricardo Mayor, el 2-3. Ricardo Mayor sí estará en el europeo. Sí. Ricardo y Adrián. Hizo lo más difícil ahí, que era darle la vuelta al marcador, y luego cuando faltaban, creo que eran 18 segundos, Chaviña, ya jugando con portero jugador, ahí el Pozo no defendió bien y terminó marcando el gol del empate, pero creo que el balance del parón del Pozo sí es muy bueno, y el partido, bueno, debió ganarlo el Pozo, así que yo creo que desde luego merece una nota muy alta el Pozo. Además de los internacionales que se han ido con España, se van también Rafa Santos y Marcel con Brasil y Edo Sousa con Portugal, o sea que se quedaba... Hay ganas de ver al Pozo en una competición tipo Copa de España, ¿no? Viendo ¿no? Que se juegue algún título ya, ¿no? Dan ganas de verlo en partido gordo decisivo. Sí, porque ha construido Josan un equipo con sello propio que compite muy bien, pero claro, hay que verlo cuando lleguen partidos decisivos, finales, o dices tú, ¿no? Una semifinal de Copa de España, en fin, este tipo de partidos, para ver si es capaz de mostrar el mismo nivel. Bueno, de momento en Copa de España, en Copa del Rey están en cuartos de final. Eso sí, también en Copa. Lo único ha sido Copa del Rey. Y sobre todo que se quite un poquito el complejo de los últimos años, ¿no? De decir, gano un título, ¿no? Y estoy aquí otra vez, ¿no? Sí. Y Jimby, que está donde quiere, ¿no? Sí, quinto clasificado, no le ha ido mal. Le gustaría estar más arriba, pero es verdad que no le ha ido mal en esa quinta plaza últimamente, ¿no? Recuperaba la tercera plaza hace poquito con esa victoria entre semana contra Noya, más con goleada, y contra Alcira volvía a perder esa tercera plaza y baja un par de puestos el conjunto de Duda. Una derrota sorpresa. Sí. Bueno, para Duda no, ya venía mintiendo esta semana que el Alcira era un equipo que estaba mucho peor clasificado que juego tenía, ¿no?
Y a mí ese pabellón lo que aprieta es una cosa tremenda, ¿no? Empezó marcando al Sira, empató enseguida el Jimmy con ese tanto de Mellado, pero lo cierto es que el conjunto local estuvo a un muy buen nivel y para mí mereció la victoria el equipo de la Comunidad Valenciana, que estuvo todo el rato por encima del marcador, salvo ese minuto en el que empata Mellado, estuvo todo el rato por encima. Aquí viene el gol de Osaman Musa, que acercaba al Jimmy Cartagena, tuvo alguna oportunidad cerca del final, pero bueno, en resumidas cuentas para mí fue superior, pero todo el mundo hubiese firmado ganar la Supercopa y uno de los 2 partidos de esta semana y probablemente haber pinchado en este, que evidentemente es un pinchazo, pero que ya hemos visto en las últimas temporadas que no tiene tanta repercusión en una liga en la que el octavo tiene la misma posibilidad de ganar la liga que el primero. Un equipo de partidos grandes. Sí. Un equipo de Bueno, partidos no tiene ventaja de campo, ¿no? Ventaja de campo, pero nada más que eso. O sea, al final... Ya en la eliminatoria 3... Es verdad, se nota mucho. Y el Jimmy está, No es lo mismo que una eliminatoria está 5. fuera de casa un Para el poco. Jimmy De no hecho, se solo ha le ganado un partido fuera de casa en... 1 de 8. En la liga regular, lo cual evidentemente marca que está mucho mejor en el Palacio de los Deportes, pero es que en todos los partidos grandes siempre da la talla, ¿no? Y en la Supercopa sufrió en los 2, además con varapalos duros a falta de pocos instantes para el final, y se recompuso. Luego, si se tenía que jugar una semifinal en el Palau o en el Palacio de los Deportes, seguramente lamentará ser quinto. Seguramente, pero como... Ya, pero se han como acostumbrado se ya a ese ese escenario. Sí, vale. Se ve muy Claro, mal. Que no quiero luego escucharlo como excusa. No. Pero a ver, si esto no son excusas. El Que a tema es Jimmy en las últimas 2 temporadas no le ha temblado el pulso y esta temporada le ganó la Supercopa de España a Palma En su Palma. casa. Que lo digo por la broma, seguro que a dudas no quiere quedar quinto. Claro, prefiere quedar cuarto. que el Jimmy no Y luego gana en que está liga. mucho- a ver, que- es curioso, y luego pero no mentalmente también, aunque tenga una plantilla larga, pero que mucho desgaste también es a la Champions. muchos partidos. ha Sí, tenido que jugar a la Supercopa, Eso te lo Copa compro. del Rey. Eso te lo compro. Tiene que ha dosificar, tenido momentos, ha tenido- dosificar esfuerzos. tiene que seguramente, dosificar. tiene Lo que ir a que por lo ha que tiene tenido- que ir. Si los tiene dos que son sacrificar la liga, pues lo sacrifica. Ya ha tenido, los dos ya ha son tenido llamativos. momentos clave y ha salido airoso de las dos con nota, que es la Supercopa, y cuando juega la fase anterior de la Champions, la que ahí sí que no podía fallar. Lo que decía Y tú tienes que priorizar. Solo ha ganado 1 de 8 en liga y curiosamente el que tienes que ganar fuera de casa, que es el día de Palma, aunque juega como local, pero bueno, era solamente una anécdota, gana a Palma Futsal en su estadio con un montón de gente apoyando en esa Supercopa. De momento poco más se le puede pedir. El equipo de Udo ha pasado de ser un equipo bisoño en las fases decisivas a convertirse en un equipo ganador. Y eso ya lo tiene, ese callo competitivo lo tiene y desde luego lo suma. Comentar que Chemi, Pablo Ramírez, Cortés y Mellado, los 4 internacionales que se marchan Y Antonio Navarro, con la selección española. otro Antonio Navarro, el portero mazarronero, de que también va a Manzanares. estar ahí. No sé si nos dejamos algo más, yo creo que nada. Alcaraz en Australia, ya preparando el Open de Australia. ¿Ha llegado ya desde Seúl? Sí. Llegó el domingo, llegó junto a Yannick Sinner ¿En el mismo avión? en un avión privado y está... Bueno, La excursión a Corea ha molado, ¿no? Ya ha entrenado 2 veces. Rentable, ¿no? Sí. Y Ferdinand de Guer iba a decir que Así lesionado. se ha lesionado. Se ha fracturado el Está ya operado, está operado ya. Ha sido operado en Barcelona. Nada, Y desearle vamos a una ver pronta cuándo recuperación. puede estar, si está o no. Será difícil que esté para el inicio del Mundial, por una recuperación o una lesión. Sí. que le va a tener fuera No es varias ninguna tontería. semanas. Y bueno, vamos a ver. Pues Dani, muchísimas gracias. Un placer. Germán, Buenas gracias. noches. Donotón, gracias. Buenas noches. Fermín, gracias. Y nosotros hacemos una pausa. Y enseguida volvemos para hablar de baloncesto. El UCAM, que ya es equipo de Copa del Rey, a pesar de perder en Bilbao.